La entrevista con Raúl Valladares. A raíz de la tensión internacional generada por el conflicto en el Medio Oriente que ya comienza a encender las alertas en Honduras, donde el gobierno anunció que analiza las primeras acciones para enfrentar una posible crisis energética derivada del impacto de la guerra que ya deja aumentos en los precios del petróleo a nivel internacional. Autoridades confirmaron que ya se puso en marcha las primeras reuniones en Casa de Gobierno a nivel del Gabinete Económico, la empresa privada y energía, con el objetivo de diseñar un plan de ahorro energético que permita reducir el impacto en el sistema eléctrico nacional y en los precios de los combustibles, situación que genera preocupación tanto en el sector productivo como en los consumidores. Para este día se tienen programadas reuniones entre autoridades de la Secretaría de Energía, representantes de la empresa privada y miembros del sector gasolinero del país. Encuentro en el que se prevé discutir una serie de propuestas orientadas a implementar medidas de ahorro energético y mecanismos que permitan amortiguar posibles incrementos en los combustibles. Las autoridades buscan construir un plan conjunto que permita anticiparse a los efectos económicos de la crisis internacional y garantizar la estabilidad de suministros energéticos en el país. Dentro de las medidas se encuentra la optimización del uso de la energía disponible, el aprovechamiento de plantas generadoras subutilizadas y así acelerar proyectos estratégicos como la instalación del sistema de almacenamiento energético que permitan fortalecer la capacidad del sistema eléctrico nacional. La preocupación surge debido a la fuerte dependencia que mantiene Honduras de los combustibles importados, ya que cerca del 40% de la energía eléctrica proviene de fuentes hídricas. Una parte importante del sistema continúa dependiendo de plantas térmicas que operan con diésel y búnker, lo que vuelve al país vulnerable a cualquier variación en los precios internacionales del petróleo. No obstante, expertos advierten que el conflicto en el Medio Oriente podría provocar alzas en los combustibles y generar presiones inflacionarias que impactarían el transporte, la producción de alimentos y el costo de la electricidad, ya que a nivel internacional reportes recientes indican que el precio del petróleo ha incrementado significativamente y los mercados de combustibles refinados como el diésel han sido afectados. Ante este panorama, autoridades y analistas coinciden en que Honduras debe de prepararse para escenarios de volatilidad en los precios del crudo, por lo cual urgen a la población hondureña a adoptar medidas prácticas como compartir vehículos entre compañeros de trabajo o familiares, optimizar el uso de la electricidad en casa y fomentar hábitos de ahorro.
tanto a nivel familiar como institucional, ante la situación en el Medio Oriente, la cual tendrá un fuerte impacto en el costo de vida, como ya se vio en el aumento de las tarifas del pasaje en los conocidos buses brujitos, que pasaron de cobrar 10 a 13 lempiras sin previo aviso, desatando molestia e indignación entre la población, ya que el incremento fue confirmado en las principales rutas de la capital. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Hoy es jueves 5 de marzo del 2006. Vamos al tema impacto, el alto de los costos de los combustibles en la economía nacional y las medidas internas que se pueden tomar. Ojo, yo le preguntaba a Víctor Valladares, el gobierno pasado ha estado subsidiando el combustible y también a cerca de 1 millón de personas, entiendo, con la energía. Aquí tengo 3 personas que conocen de eso para que nos expliquen qué va a pasar, porque yo he escuchado y he sentido a algunos funcionarios del gobierno que esos subsidios no van a poder ir más. Y también que aquí hay pocas exportaciones y sigue la demanda de divisas. Sobre estos temas vamos a hablar esta mañana. Muy temprano estaba aquí el ingeniero Samuel Rodríguez, especialista en estos temas energéticos. Buenos días. Muy buenos días, gracias Raúl, y un saludo a Kevin, don Julio Raudales. Definitivamente el tema energético, y sobre todo por lo que se ha generado ahorita en el conflicto en Medio Oriente, ha generado esa gran expectativa de cómo va a impactar esto en los temas de los combustibles. Hay que separar 2 temas, el tema de los combustibles livianos, que es para el transporte, y lo que es combustibles pesados, que es para el tema de generación de energía. En este aspecto, pues esperamos poder generar esa opinión, y algo muy importante es que a nivel de Honduras tenemos una Secretaría de Energía que es la que rige la política energética del país y por ende es la que tiene que ver cómo es el tema de los subsidios, cómo se va a manejar este tema incrementales en la tarifa eléctrica y de igual manera en los precios de las bombas, de las estaciones de servicio para el tema del combustible, sobre todo el diésel, que es el que utilizamos para el transporte pesado, que impacta mucho en los bienes y servicios que consumimos todos los hondureños. Gracias. También aquí don Kevin Rodríguez, economista y especialista también en temas energéticos. Agradecerle, Raúl, nuevamente la invitación, un honor estar aquí siempre. Yo ya tenía un par de años de no venir. Un saludo también a Samuel y a don Julio y a toda su audiencia, esperando también poder dar algunas luces de qué es lo que se podría hacer. Hay que ser muy franco, nosotros no tenemos control en lo absoluto en lo que va a pasar, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que va a pasar en las próximas semanas. Sí podemos hacer algunas acciones, siento yo, más en materia de energía eléctrica que en los combustibles. Sin embargo, sí le adelanto, don Raúl, que gran parte del problema del alto costo que tenemos en Honduras se llama impuestos. Más adelante le voy a ir desglosando por qué razón ese es el problema que nos genera alto costo en los combustibles, alto costo en energía eléctrica, alto costo en la comida y demás. Sí, el exministro Julio Raudales también es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Muy buenos días, Raúl. Un saludo especial a toda la teleaudiencia de Canal 11. Es un gusto estar acá con 2 expertos en temas energéticos, con Kevin Rodríguez, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos de alguna forma tenido pues algún trabajo conjunto. Y aquí con Samuel Rodríguez también, los 2 son Rodríguez, ya te fijaste, ¿no? Pero no son primos, ¿verdad? No. Y creo que vamos a poder conversar un poco mi aporte a este tema. Va más bien por el lado fiscal, que es lo que puede pasar, cuáles son las posibilidades que tiene el sector público de dimensionar adecuadamente, en principio, el problema, y segundo, buscar algunas soluciones paliativas, porque como bien decía Kevin, nosotros no tenemos control de lo que está sucediendo en el resto del mundo, somos dependientes
e importadores netos de combustibles. Ni siquiera tenemos la posibilidad acá de refinar petróleo, ¿verdad? Y entonces acá lo que hay que buscar son maneras inteligentes de solventar nuestros problemas internos que provienen justamente de esta situación externa que se está dando en el Medio Oriente, ¿no? Sí, empecemos por lo que nosotros, los que no somos especialistas como ustedes, queremos saber. ¿Va a aumentar el precio del combustible en la bomba? ¿A cuánto va a aumentar si le quitan el subsidio que el gobierno anterior le daba? Antes de empezar, Raúl, yo quisiera dejar bien claro algo, hablando del subsidio. En realidad, sí es un subsidio lo que se dio del gobierno anterior, pero en rigor lo que sucedió, y Kevin lo mencionó hace poquito, es una reducción en los impuestos. Exoneración. Sí, porque el problema grande, y en eso desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo yo, cuando siempre hablamos de esto, lamentablemente, Raúl, hasta que ya estamos con el agua hasta el cuello. Toda la vida el tema de los combustibles y el tema del impuesto a los combustibles y del precio, y por qué las diferencias de precios, por ejemplo, entre nosotros y nuestros vecinos son tan altas, tienen que ver exclusivamente con el tema de impuestos, exclusivamente. En eso nos parecemos mucho a Costa Rica. Cuando usted va a Costa Rica, yo una vez, a mí me encanta la aventura, fíjate, a pesar de que aquí no me ven todo viejito, ¿verdad? Me encanta irme en el carro. Un día me fui en el carro con mis hijos hasta Panamá, la ciudad de Panamá, y ir pasando por Nicaragua primero, ¿verdad? Después por Costa Rica y después... ¿Cuánto hiciste? ¿Ah? ¿En cuánto hiciste En eso? 2 días. El primer día me quedé durmiendo en Jacoba, allá en Costa Rica, con mis hijos en un hotel, y después al día siguiente salimos a las 6 de la mañana, llegamos en la tarde, ya casi de noche, allá a Ciudad de Panamá. Pero el punto es que vos ves la diferencia. Por ejemplo, Costa Rica es casi igual que Honduras de caro el combustible. Nicaragua y Panamá son bajísimos. Y El Salvador no digamos, ¿va? El Salvador, entiendo, por lo menos ya hace tiempo que no, creo que fue el año pasado, pero en El Salvador el combustible anda más o menos en unos 70 lempiras el galón, 70, 75 lempiras el galón, ¿verdad? Mientras que aquí en Honduras sí, ya hace días que saltamos la barrera de los 100 lempiras, ¿verdad? Entonces, evidentemente las grandes diferencias de precios que hay están ligadas mucho al tema de combustible, y lo que hizo el gobierno anterior fue dar una exoneración, como bien decía Kevin, al valor de los combustibles para que estos fueran más baratos. ¿Qué significa esto? Bajar el costo de los impuestos, lo cual para mí es positivo, ¿no? Para mí es positivo. Yo creo que si queremos ser más competitivos tenemos que bajar el valor de esos combustibles, y qué bueno que el gobierno actual está pensando en reducir el gasto, porque yo lo decía en un artículo el lunes pasado que publiqué en La Tribuna, Raúl, perdóname aquí el anuncio del periódico, pero lo decía, a ver, si de verdad queremos reactivar la economía, no solo basta con bajar el gasto público. La contraparte de la caída del gasto público tiene que ser una caída en los impuestos, ¿verdad? Entonces, si caen los impuestos, ahí sí te creo que le genera espacio al sector privado para que genere más crecimiento. Entonces, eso está bien. Vamos a ver si de verdad bajan los impuestos, ¿verdad? Porque, te repito, bajar el gasto público, que en principio es bien difícil, ¿no? Lo veo complicado eso de bajar el gasto público. Pero bueno, si lo logran hacer, si logran esa meta que se pusieron con esta ley, el tema después es, van a bajar los impuestos para generar de verdad competitividad en el país, porque eso es lo que nos está matando en el tema específico de los combustibles. Y yo les dejo aquí a mis colegas para que vean el tema del impacto de los combustibles en la parte energética también, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí le voy a agregar a lo que decía don Julio, que es importante que la población lo pueda conocer, y lo que hace el gobierno normalmente es que viene y le pone una pistola a usted y le dice, mire, deme 100 lempiras todos los días, y después usted le dice, no, pero yo no puedo trabajar de esa forma, después le voy a perdonar 50, solo le voy a cobrar 50. Esos 50 que no le estoy cobrando es un sacrificio fiscal que estoy haciendo. Yo me estoy sacrificando, gobierno, no robarle a usted de lo que está trabajando día a día. Prueba de ello es que pueden entrar ustedes a cualquier herramienta de inteligencia artificial y ver cuánto era el impuesto de la gasolina súper regular y diésel antes de la pandemia. Antes vamos a irnos a ese periodo de tiempo que estaba todavía todo relativamente normal. Para la gasolina superior, el impuesto por galón era $1.41. O sea, solo imagínense que no se les quiera un impuesto por galón. O
sea, usted quiere salir a trabajar, a hacer Uber, quiere salir a andar taxiando, quiere andar en el rapidito y de entrada tiene que pagar un impuesto. O sea, tiene que pagar una extorsión al gobierno para ir a trabajar. $1.41, porque está en dólares el impuesto de los combustibles. Está dolarizado. Y eso es de las cosas que usted dice, don Raúl, ahí es donde traen a los expertos, personas que yo les digo muchas veces, ahí me van a disculpar de mi gremio, economistas de escritorio que nunca han trabajado en empresa privada y vienen y dicen, se embarran el dedo de saliva, $1, esa es una buena cantidad, $1. De ahí viene el sector privado, la población, y les dicen, no, eso es carísimo. Vaya, pues, ¿sabe qué? Le voy a bajar a la mitad, $0.50. Pero lo deja en dólares. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el Empira hoy cuesta 25 y mañana cuesta 26, aunque no haya un aumento en el costo del suministro del galón como tal, va a aumentar el costo en bomba porque el impuesto aumenta. Entonces, eso es, no solo en Honduras pasa, hay que decirlo, pero es ilógico, es ridículo, es una payasada poner un impuesto en dólares. Gasolina regular, estamos hablando de 2019, era de $1.25. Y nos íbamos al diésel, que como decía Samuel, es lo que se utiliza para el transporte de carga, que todo lo que se trae de Puerto Cortés a Tegucigalpa, para las demás partes del país, es con transporte de carga que utiliza diésel, los rapiditos, los buses, etcétera. Eso pagaba $1.10 por galón en el diésel. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Xiomara Castro? Vino y dijo, ¿sabe qué? No le voy a cobrar tanto. Pero no dejó de repetírselo la gente. Ahí andaba Cristian Duarte y los otros. El sacrificio fiscal en Honduras es el más alto de toda Centroamérica. Pues claro, si yo le pongo $5 de impuesto al galón y se lo bajo a $1 y después por cada galón que se consume en el país, digo, yo me sacrifiqué $4 que no le cobré. Esa cifra de sacrificio fiscal es una falacia, es ficticio. Eso es realmente una estafa para engañar a la gente, hacerles creer que el gobierno se sacrifica de alguna forma. Entonces, creo que es importante aclararlo, don Raúl, porque eso es una exoneración, lo que hizo el gobierno anterior. Un subsidio es cuando se le da cierto dinero, que el gobierno lo saca de la bolsa, pero primero nos lo sacó de la bolsa a nosotros, ¿verdad? Para ir a dárselo, digamos, a don Julio, aquí a Samuel. Entonces, en el tema de combustibles, para responder a su pregunta, sí van a aumentar por el simple hecho de que está en dólares, la moneda se evalúa, sí va a aumentar porque el conflicto se está dando. Normalmente en estas épocas, entre marzo y agosto, el combustible, especialmente la gasolina como tal, súper regular, el jet fuel, aumenta porque son temporadas de verano en Estados Unidos, temporadas de verano en Europa y la demanda aumenta. Entonces ya íbamos hacia un punto de aumento y ahora tenemos el conflicto que esperamos que no afecte. Ya creo que más adelante podemos entrar más a detalle con el tema de energía eléctrica, pero les hago un spoiler, también hay demasiados impuestos en el país. No, pero contéstenme como la gente entiende, como yo entiendo, pues, ¿va a aumentar en cuánto el galón de combustible? Es lo que quiero saber yo. Ok, hemos experimentado en estas últimas semanas aproximadamente un Lempira con 28 centavos, el aumento que ha ido semana a semana. En el tema de los combustibles livianos, lógicamente usted va a ver semana a semana ese movimiento de incremento. Pudiéramos llegar, lógicamente, y hay que entender la cadena de valor, el transporte está regularizado por el gobierno y no es un transporte competitivo. Los impuestos, como lo acaba de decir Kevin, también está controlado. Y ese aumento que se va dando, lógicamente, hoy hay una reunión entre la Secretaría de Energía y los distribuidores de combustible para ver también ellos cómo pueden transferirle algún ahorro a este pliego tarifario que tenemos nosotros en cuanto al tema del combustible. Ahora bien, en cuanto a los subsidios, como lo dijo Kevin, ahí donde está el tema del sacrificio, como dice, y nosotros lo vemos que no se va a poder sacrificar. Ya estamos hablando que el incremento puede llegar hasta 5 lempiras en esta próxima semana. Si este conflicto se sigue alargando 4 semanas, 5 semanas, eso es lo que pudiera impactar. Entonces, para que la población se vaya proyectando, lógicamente usted no va a ganar más este mes, no le van a aumentar el salario. ¿Qué tiene que hacer entonces? Ahorro. Ahorro es el llamado de esto y sobre todo mandar señales al gobierno como este foro, donde también nosotros como sociedad civil le hacemos ver el sacrificio, no que tiene que hacer el gobierno. El tema que siempre hemos hablado nosotros es liberar el mercado. En Guatemala el tema del combustible es liberalizado, no hay controles de precios, es libre mercado, libre competencia, impuestos bajos. ¿Cuánto es el impacto que tiene en la producción el que usted libere un mercado? Es grandísimo. Los impuestos de venta de los insumos también es bajo. Entonces, queremos nosotros como población tener mejores bienes y servicios. Entonces, esa carga impositiva que tenemos que hacerla de manera más eficiente. Sí. Julio, explícame eso. Hoy, ¿cuánto cuesta el galón de combustible? ¿Tienen una tabla ahí? Pónganla, por favor.
Porque la gente lo que quiere es saber a cuánto va a subir el galón de combustible. O lo va a poder sostener como está, que es difícil, ¿va? Y peor con ese pleito que tienen. Ahí está. La 106. Super 106, 96.11, la regular, el diésel 90.59, 82.82 el queroseno. Me decía Víctor Valladares que podría subir 10 lempiras. Es que eso, perdón, Kevin, ya te doy la favor. palabra. Es que eso va a depender un poco de la discrecionalidad del gobierno también, por lo que decía acá Samuel. No podemos desconocer, Raúl, que el precio del combustible, al igual que muchos otros precios acá en el país, son controlados por el gobierno. Lo que decía Samuel es ciertísimo. No hay una competencia por los servicios y por los bienes en el país, sino que en la mayoría de los casos la mal llamada regulación que el gobierno hace es controlar precios, simplemente decir, fijar un precio tope y decir hasta aquí llegamos, ¿verdad? No voy a pasar de eso. Y a eso hay que sumarle el hecho de que mucho aparte en el precio que el gobierno decide que va a tener el combustible está determinado por el impuesto. Entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto va a subir? Porque ya creo que los tres estamos claros en que va a subir. De eso no nos vamos a librar, de que va a subir. ¿Qué va a subir? Toda esa tabla que tenés ahí, todos van a subir. Uy. Sin duda. Eso, ¿no? Lo que tenemos que ver es cuánto va a subir y eso va a depender de cuánto el gobierno va a permitir. ¿No? Va a seguir subsidiando los combustibles o va a seguir, mejor dicho, exonerando a los usuarios del pago de los impuestos que había proclamado ya el gobierno anterior, pero a eso hay que agregar un aditivo, como le dicen a la gasolinera a uno, y es que el gobierno se declaró en quiebra de entrada, ¿no? Que no tiene plata. Entonces, ¿de dónde va a sacar el gobierno para seguir subsidiando? Yo repito, si de verdad... Si no tiene plata, no va a seguir subsidiando. Es correcto, pero volvemos otra vez a mi argumento anterior, Raúl. Si de verdad, que yo lo pongo en duda, va a funcionar este asunto de la ley de reactivación económica y se baja el gasto público, que es lo que están diciendo, ¿verdad? Que van a bajar en 15.000 millones el gasto público, entonces probablemente puedan compensar un poco de utilizar un colchón, digamos, si es que de verdad liberan recursos del gasto público. Si eso sucede, podría ser. Por eso yo no te estoy diciendo, no estoy siendo taxativo, Raúl, y diciéndote si va a subir y va a subir en tanto. No te puedo decir porque va a depender de cuánta plata pueda liberar el gobierno. Si el gobierno no puede liberar plata para poder mantener esa exoneración a los impuestos de los combustibles, entonces va a tener que dejar, ¿ya?, que siga subiendo el precio de los combustibles dependiendo de qué tanto suba a nivel internacional por el tema de la guerra, ¿no? ¿Y de cuánto es eso? Sí, podemos usar siempre históricos. En el sector de petróleo uno puede agarrar la referencia de 2022-2023, que fue el más reciente, que ahora tenemos una pequeña ventaja, no es tan pequeña. Si uno se va al 2005, la OPEP, que son los países de Medio Oriente, controlaban gran parte de la producción. Don Raúl, básicamente, si ellos hacían un recorte, vamos a decir que de un 2% de producción le podía subir 20% el precio. Pero como ahora el mayor productor es Estados Unidos, ellos producen 14 millones de barriles diarios, ahora, aunque la OPEP baje su producción, los gringos lo que hacen es que suben y le roban mercado. Entonces, los precios se vinieron a estabilizar del 2010 después del fracking, sí, al 2020. ¿Qué pasó en la pandemia? Que esto es lo que muy pocas personas se dan cuenta, que así como todo en el sector privado, si uno comete un error, quiebra, a diferencia del gobierno, que lo sigue extorsionando a uno con impuestos. Pero en el sector de petróleo a nivel internacional llega la pandemia. No sé si usted recuerda que habían precios negativos. Eso era porque nadie estaba consumiendo petróleo, gasolina, derivados. Y en el mar estaban todos los barcos básicamente estacionados con petróleo que nadie estaba consumiendo. Entonces, una gran cantidad de empresas quebraron, salieron de operación en el 2020. Cuando se reactiva la economía por las vacunas en 2021, se da una demanda exageradamente alta y hubo un déficit entre la demanda y la producción que generó los costos que llegamos aquí, si no me equivoco, casi 120 lempiras el diésel. Andábamos casi en 140 lempiras la super en 2022, 2023. Entonces, esa referencia nos puede servir como techo de que en aquel momento era
la guerra entre Ucrania y Rusia, que ni siquiera estaban en el centro de la producción. Ahora es en Irán y es donde está el paso de Hormuz. Entonces, sí puede llegar a ser a esos mismos niveles que vimos en el 2022, incluso superiores, si este conflicto se mantiene con la misma, vamos a decir, duración que tuvo el de Rusia y el de Ucrania, porque eso todavía existe. Muchas de las operaciones que ha hecho Trump duran 2 semanas, entonces hay que ver cuánto va a tardar esto y cuál va a ser el impacto en el gobierno de Irán, si caen, si lo cambian y demás, porque ellos son de los mayores productores. Pero sí quiero dejar aquí otro elemento de qué es lo que puede hacer el gobierno, por lo que decía don Julio. Al final de nada sirve que me cobren impuesto en bomba para después ir a devolverlo de otra manera. Yo creo que el camino aquí es quitar esos impuestos, pero también quitarle impuestos a otros equipos como los carros eléctricos. O sea, uno viaja a cualquier país del mundo y va a ver que la gente anda en motoneta, anda en patineta eléctrica, anda en carros eléctricos. Y aquí eso todavía es complicado, primero que todo porque no hay donde cargar. Ahí sí la carga es caro, pero al menos le va a dar un ahorro. Y la mayoría de los hondureños ni pueden comprarla ni saben de eso. No, aquí hábleme de la masa, del pueblo, de los hondureños. Los 4 que estamos aquí podemos comprar esa patineta. El pueblo, la gente, ¿qué van a hacer con el incremento del combustible? Yo le diría que porque imagínense los dueños de los buses en una aldea que van a andar en patineta. Los dueños de los buses, todo eso, incremento. Pero hay taxis eléctricos, o sea, usted puede agarrar el taxi y cambiarlo. Si esos que venden carros híbridos, no venden esos carros, no se están vendiendo porque aquí no hay donde cargar eso. O sea, no entramos en eso. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié nosotros para que las autoridades den los incentivos adecuados para cambiar esa cultura. Sí, pero mientras esa pasa, el problema es que toda la vida, Raúl, toda la vida que hay un problema como este, pensamos en lo 20 mismo. lempiras más el combustible. Sí. Bueno, es que eso Estamos habla en la marzo gente. y faltan 3 meses para el verano. O sea, falta mucho Por trecho eso, todavía. a ver, eso quiero ir yo. ¿Cuánto le podría aumentar el combustible? Para que la gente agarre conciencia también, porque es cierto que Honduras no produce petróleo. Honduras no produce dólares tampoco. Y lo que yo he percibido en las autoridades del gobierno es que nos van a seguir subsidiando. Entonces, ¿de cuánto va a ser el toque? Para la gente, para aquel que está... levanta la mano, mire este que está viendo ahí. Vale, le voy a dar un ejemplo claro. El pueblo. Agarre la super, don Raúl, y usted le quita ese dólar que todavía está ahí de cobro, usted lo puede bajar ahorita entonces 26 lempiras. Y da un colchón para que si sigue aumentando el petróleo a nivel internacional, o sea, hoy lo puede bajar usted a 75, que sería lo mejor, y de ahí lo deja que vaya subiendo ya. Hasta 100 otra vez. Hasta 100 otra vez, si llegará a dar, pero reitero, eso está en control del gobierno. Yo creo que sí es posible lo que decía aquí Julio, que sí se puede hacer ese recorte. O sea, los salarios que están ganando en el gobierno es ridículo. O sea, no es, yo creo que ya me conoce, don Raúl, que siempre que vengo le comento, usted puede ir afuera aquí y va a ver a la señora que vende atol y ahí a nadie le garantiza el ingreso, nadie le garantiza nada. Pero usted va al gobierno, vamos a agarrar la secretaría que tenía Ricardo Salgado, ganando grandes salarios, usted se va a la CNBS, 300.000 lempiras, Banco Central, 400.000 lempiras. Todas estas instituciones ganando esas cantidades ridículas. No es la realidad para nuestro país. Pero eso no va a cambiar. Los nuevos están ganando lo mismo. Esa señora que tengo ahí enfrente, yo llego aquí a las 6 en punto de la mañana y veo a doña que encarama una gran mesa y la hija se encarama cuatro tambos, hacen baleadas, hacen huevo con chorizo, venden ahí enfrente. Pero es que eso no va a cambiar de los funcionarios. Sí. Ahora no está Ricardo Salgado, pero está otro que gana el mismo sueldo. Y está otro en el puesto de los de la Comisión Nacional de Banca. Kevin, aquí deme soluciones, porque dice Kevin que va a subir 20 pesos el combustible. Pero Raúl, es que vos estás pidiendo que te demos soluciones. Y si vos decís no va a cambiar, a ver, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Vaya, no van a despedir a los de la Comisión Nacional de Banca. No, o les van a bajar el sueldo, pues que los bajen. Mira, doña Xiomara pidió eso. Fíjate que la única que Rebeca, le eso fue Rebeca Santos. ¿Y qué decían? Rebeca es más, decían. Porque fue la única que... O sea, hablemos realidades, ingeniero. Bueno, número 1, yo creo que el llamado es al pueblo hondureño. Mire, usted puede hacer rabia, se puede molestar cuando el próximo lunes mire que aumente tal vez 2 lempiras. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? No se va a frustrar. Tampoco se va a ir a tomar una gasolinera ni a hacer manifestaciones. Lo que va a suceder es que el del transporte público va a pedir que le aumente. Claro. Y todo esto va a ir que al mayoreo, el fin de semana, va a ver que la verdura va a aumentar de precio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, el control de precios en estos temas de crisis es donde realmente
el gobierno tiene que mandar un mensaje que si él se aprieta la faja, por lo menos hay ese mensaje que se le manda al pueblo hondureño, bueno, yo también me la voy a apretar. Y a veces toca también ser realista. Es que toca. Aquí, si usted antes quería andar en la calle los fines de semana moleando, lógicamente no va a poder, porque el salario no le va a aumentar. Entonces, tiene que llamarse al ahorro. Y este es un tema de conciencia en redes sociales, mensajes claros de ahorro. ¿Por qué? Porque también tenemos, como país, se los digo, pueblo, tenemos un uso irracional de los recursos. O sea, el problema aquí en Honduras ya no es cuánto produzco, es cuánto me cuesta producir lo que en otros países producen mucho más eficiente. Entonces, hay que empezar a mandar un mensaje estratégico de cómo tenemos que mejorar nosotros, porque a nivel internacional no vamos a cambiar lo que está sucediendo en los países. Ahora, a nivel interno, en nuestra conciencia del consumo, sí podemos cambiar los hábitos de consumo nuestro, que eso es lo que tenemos que mandar nosotros también, ese mensaje. El transporte público, tenemos grandes problemas. No hay un transporte público que realmente sea seguro y eficiente. Ahí lo interrumpo. Enfócame. El transporte público subsidiado. Sí. Que no nos han pagado 130 millones, que no nos han pagado 200 millones. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay que liberar el mercado. Mire, el tema de la competencia, y Kevin ha sido bien enfático en el sector de energía, hay que liberar la competencia. Mire, lo público puede ser eficiente si se ponen las personas correctas y si les da suficiente trazabilidad a las personas que puedan tener un puesto hasta por 20 años. Porque usted lo que necesita es que sea gente que conozca manejar las empresas. Pero si cada 4 años estamos cambiando personas y hay que invertir un mes en que empiecen a conocer la empresa, en que empiecen a ver los problemas desde adentro, cuando desde afuera ya sabemos cuáles son los problemas, entonces son instituciones estatales frustradas y llamadas casi, no van a quebrar porque son del Estado, pero arrastran un sacrificio fiscal enorme. Ahora, si liberamos el mercado, como ha pasado en telecomunicaciones, que lastimosamente Undutel, empresa en la cual yo trabajé, y miré cómo fue perdiendo valor en el tiempo, caso que yo miro en Costa Rica, que lo público fue eficiente. Fusionaron telecomunicaciones con energía y fue una empresa estatal eficiente. Ahora, pero también en Costa Rica no hay liberación de mercado y por eso también pagan alto costo. Entonces, es un problema también. Sí. Entonces, en este tema nosotros, hoy por hoy, y voy a ser muy enfático en esto, que tenemos una Secretaría de Energía que básicamente el ministro de Energía y el viceministro de Energía tienen que tener un plan estratégico de cómo vamos a ir siendo más eficientes, por lo menos en este sector energético. Julio. Menudo problema. Y te voy a explicar por qué. Por eso lo invité a ustedes. ¿Por qué esta situación no mejora, Raúl? Porque lamentablemente el gobierno nos pone a trabajar a todos para él. Ese es el problema, ¿no? El Banco Central trabaja para el gobierno, o sea, para la Secretaría de Finanzas, para la Tesorería. El Banco Central fija el precio de los combustibles, fija el precio de los servicios públicos, que no debería fijar, que deberían de liberalizarse porque lo que le conviene es mantener un control para poder obtener los impuestos que requiere, ¿te das cuenta? Entonces, mientras esto no suceda, y eso, a ver, es importantísimo que vayamos haciendo conciencia sobre esto. Yo percibo que en esta administración, a diferencia de la anterior, digamos, hay un sentimiento pro empresa privada que es positivo. Lo que sucede es que tenemos que llevarlo a la práctica de verdad. Porque si solo decimos hay que apoyar a la empresa privada, hay que apoyar la generación de empleo, pero seguimos afectando con más impuestos, con más carga, y seguimos gastando el montón de plata en una burocracia cada vez más grande, entonces el problema no se va a acabar por más que el discurso sea pro sector privado. No voy a llamar empresa privada, voy a llamar sector privado porque hablo también de los trabajadores, que al final son los que más afectados salen, Raúl, que forman parte del sector privado, que son los que verdaderamente producen, y al igual que los empresarios, el sector privado es el que de verdad produce. Hasta el último sueldo de don Ricardo Salgado y de cualquier ministro que nombre de este gobierno es pagado por el sector privado, porque el sector privado paga impuestos para que le paguen a esa gente. Y el otro es con deuda, porque todo también se quiere con bueno, deuda. pues que la deuda es un impuesto futuro. Exactamente, Samuel, ¿verdad? así es. Entonces, el punto es que mientras de verdad no existe una conciencia clara de que el protagonista en la sociedad es el individuo, es la empresa, es el trabajador y no el gobierno,
Porque eso es lo que en la práctica ha estado sucediendo, entonces las cosas no van a cambiar en el país. Entonces, cada vez, fíjate, yo esta novela la he visto infinidad de veces. En el 2005 sí, antes de las elecciones que vos hiciste ganar a Mel, ahí hubo una crisis de energía por el tema. Por cierto, ayer no hubo energía aquí en la Miramontes, horas, y yo me fui del canal y seguí encendida la planta del canal. Sí. Son mantenimientos programados. Entonces, en el 2005 hubo una, luego con la guerra de Ucrania también hubo otra crisis horrible y esta vez estamos, mira, el 25% del petróleo que viene, que se distribuye al mundo, pasa, ¿verdad?, por el estrecho de Hormuz y en este momento está bloqueado. Trump ayer ordenó que lo desbloquearan, ¿verdad? Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Kevin. Va a depender un poco de cómo vayan moviéndose las cosas, porque como bien dice él también, a Trump una medida no le dura más de 2 semanas. Me parece a un ex candidato que teníamos acá también, ¿verdad?, que cambia rápidamente. Dame el nombre, ¿cuál? Entonces él cambia de parecer cada tanto tiempo, ¿no? Entonces hay que esperar a ver cuál va a ser la decisión. Si Estados Unidos tiene éxito, que ojo, aquí hay un problema también porque Europa no lo está acompañando, ¿verdad? Los europeos están bien reacios a avanzar sobre este tema porque, claro, ellos tienen una gran población musulmana en sus países, los alemanes, los franceses, los españoles y los ingleses mismos, y entonces ellos están muy reacios a acompañar a Estados Unidos en esto. Trump está muy molesto con el primer ministro inglés diciendo que no hay el apoyo de antes de Inglaterra con Estados Unidos. Sí, correcto. Entonces, por eso te digo que tenemos que ver cómo derivan las cosas en el corto plazo. El sábado que invadieron Irán, Trump dijo que la guerra iba a durar 4 semanas. Hay otros especialistas como Thomas Friedman, que escribe para el New York Times, que dice que esto va para lejos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es lo que va a suceder. Si esto se resuelve pronto, probablemente la crisis amaine y vamos a tener un verano en donde la demanda de energía sube y probablemente los precios se van a mantener más o menos altos, pero probablemente no pase de ahí. Pero si esto se alarga, como se ha alargado la guerra con Ucrania, ¿no?, la cuestión se puede poner muy seria, ¿no? Y hay que prepararse para lo peor. Ahora, ¿pudiera haber desabastecimiento? Esa es también otra pregunta. Que usted vaya a la bomba y le empiecen a racionar el uso porque no hay tal vez combustible. En algún momento también pasó eso. O sea, hoy hay una reunión muy importante entre el ministro de Energía y los distribuidores de combustible y hay que ver todo ese tipo de eventos que puede suceder. Y sabe el ministro de Energía, porque escuché, no voy a dar nombres, escuché que para algunas personas el gerente del ENE no sabía. ¿Sabe el ministro de Energía? Mire, estos puestos son puestos más que todo por confianza del presidente. Tiene que ser un buen interlocutor. Usted no ocupa una persona sabia en esos puestos, se va a enredar. Usted ocupa un buen interlocutor que le sepa llevar el mensaje directamente al presidente, que inmediatamente se reúna con todo, pueda resumir, sintetizar una idea y transmitírsela al presidente y que el lunes él tenga autorización para implementar esto. Eso es lo que ocupamos. O sea, aquí no es un tema que sea experto, los expertos están en el sector privado, están en ciertos puestos medios en las instituciones que tienen años de estar ahí, pero lo importante es eso, que tenga la capacidad de comunicación, de armar esas reuniones eficientes, sintetizar un mensaje y trasladarlo de manera eficiente y que se implemente el mismo. Pero sí, pueden haber esas aristas. No solo hablemos que aumente el combustible, que pueda haber desabastecimiento, que digan, no, ahí va a haber colas los domingos, full las gasolineras, porque todo el mundo va a querer llenar el combustible, los carros, porque el lunes ya viene el aumento. Entonces, ¿por qué vamos a generar eso? Si lo podemos hacer. Y cuando no haya combustible. Ese es el tema, cuando empiecen tal vez a decir, fíjate que no le vamos a vender ya tanque lleno, empezar a restringir. Entonces, lógicamente, también tenemos un monopolio de las petroleras. Aquí. O sea, el panorama es incremento a los combustibles de esta crisis, o desabastecimiento. De esta crisis, nosotros como dueños somos resilientes, tenemos que sacar ideas y como lo dijo don Julio, hay que ser inteligentes. Aprovechemos una crisis para que a raíz de la crisis salgan los problemas a la luz, implementemos soluciones, pero que se queden esas soluciones para que seamos más eficientes. Aquí hablamos de aumento del salario mínimo, pero no hablamos de aumento de la producción, no hablamos de aumento de los KPI. Queremos pagar más al empleado, pero no vamos a producir más. Entonces, ¿cómo vamos a ser eficientes? No podemos. De manera.
y con todo respeto lo digo, la persona que debería estar negociando el salario mínimo son los que no tienen trabajo, son los que necesitan emplearse, porque los que tienen trabajo sí, pueden decir, no, que me aumenten un 8%, pero los que no tienen, que están dispuestos a agarrar una chamba hasta por menos de un puesto y están dispuestos a trabajar. Que son la mayoría. Exactamente. Son la mayoría de la fuerza de trabajo, a la gente que no tiene un trabajo fijo y por lo tanto no es asalariado ni tiene ninguna garantía, ¿verdad? Con todo esto, ¿qué estamos haciendo? Más bien promocionando la informalidad de los puestos de trabajo. Crecer más en la informalidad. Mire, usted hoy tiene una empresa que tiene que pagar un seguro social de sus empleados que no funciona. Si por lo menos funcionara el seguro social, la gente diga, bueno, vamos a trabajar, que me reduzcan el seguro social porque yo voy al seguro social y me operan, me atienden, me dan medicamentos, pero ni eso. Entonces, mire, el llamado es hacer una trazabilidad. Tenemos que tener una línea base como Estado, porque por otro lado, se los digo, yo estoy en el sector de energía y perdemos diariamente 40 millones de lempiras. ¿Cómo me da el lujo yo de perder 40 millones? O sea, esa es una hemorragia que hay que ponerle un tapón de entrada. Y eso no es un tema, ya llevamos 20 años en este tema que decimos, perdemos diariamente tantos millones. ¿Qué necesitamos? Para que haya conciencia en las autoridades. Ya se conformó la Comisión de Energía en el Congreso. Tenemos un secretario de Energía. O sea, hey, sentémonos. Hay que tomar decisiones que puedan cambiar el país, decisiones básicas, que tengamos conciencia, que no podemos por un lado querer apretar la faja, pero controlarnos los precios del combustible, pero por otro lado no controlar las pérdidas de energía en el sector energético. Entonces hay que ser un poco conscientes en ese aspecto y sobre todo que el sector civil también no se vuelva apático. Mire, este tema de hablar en redes sociales, ¿qué le queda al sector civil? La denuncia. Hay algo que no está funcionando. Entre más incidencia haya en denunciar esto, que esto no funciona, que eso no va. Si usted como Estado le transmite al pueblo hondureño precios justos, por ejemplo el tema del peaje, ¿a quién no le gusta sentirse orgulloso de la CA5? Pero que pagamos sí. Un peaje. Ahora queremos una carretera de La Barca hasta La Ceiba, pero le metemos fuego a las casetas de peaje. Entonces, ¿cómo queremos que el país desarrolle? Tenemos que entender, las cosas públicas se tienen que pagar. Público no significa gratis. Es correcto. Público significa que tenemos que hacer que lo público sea eficiente. Un mensaje muy sencillo. En El Salvador, la salud pública ha sido eficiente. ¿Qué provocó eso? Que los hospitales privados bajen sus precios, porque ahora compiten contra lo público y ya no se pueden dar el lujo de dejar ir también los pacientes a lo público. Entonces, a ese llamado hay que hacer. ¿Cuántos millones de personas hay en El Salvador? Lo mismo que Honduras, casi. En un lugar, en un territorio como el Ancho. Más pequeño. ¿Kevin? Bueno, es que yo creo que realmente hay que quitar lo diplomático, políticamente correcto, Raúl, porque aburre realmente estar hablando hay que buscar soluciones, ideas, estrategias. La gente que está viendo quiere cosas radicales, quiere cambios que sean extremos, quiere cosas diferentes. No vamos a ¿Cómo realmente... sabe eso usted? De la población, ¿sí? Porque usted puede salir y decirles a ellos... Deme datos, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe? ¿Tiene la encuesta de eso? Sí, a mí dígame cuánto va a subir el combustible, eso dígale a la gente, y cuánto va a subir la energía, yo le digo, Raúl, eso dígale. Perfecto. Mire, aquí realmente usted saca la encuesta y de cada 10 hondureños, apenas 3 son partidistas de algún tipo de partido político, la mayoría se consideran independientes, la mayoría son anti-gobierno en el sentido de que saben claramente... Todos los que vienen a estos foros después encuentran chamba en los gobiernos. Sí, es que ese es el problema. Y qué bueno que tocó eso. Mire, Raúl, se le criticaba mucho a Libre de que es que este man tiró 50 llantas, entonces le dan este puesto. Este tiró 150 llantas y ahora lo miden con cuántos tweets. Ahora es una payasada. ¿No? O sea, que el problema aquí, y disculpe, Raúl, pero es que ellos viven de mis impuestos. O sea, no, pero yo pago impuestos también y un montón. Si correcto. Yo estoy seguro. Se asusta. Yo estoy seguro. No, yo sé. Si ustedes los millonarios pagan más. Bueno, vos también sos millonario. Pero bueno, yo pago impuestos. Y bastante. Deberían de ser voluntarios, pues. O sea, si usted, digamos, vamos a decir una cosa. No sé si usted está a favor de los impuestos, quiere bajarlos o mantenerlos o subirlos. ¿Y quién quiere pagar impuestos? Pero lo correcto es pagarlos, pues. ¿O no? No es correcto. Para mí no es correcto. Sí, hay que analizar qué es lo legal y qué es lo moralmente correcto. Sí, porque es que ese es el tema. Pero y la ley dice que hay que pagar. Bueno, sí. Si la ley me ordena y si no pago me meten preso, pues yo pago, ni modo. Pues yo los pago y no. Pues sí. Pero bueno, ese no es el punto. De hecho, no es primera vez que me han... Escuche, de hecho, no es primera vez que me han metido en listas del azar. A mí y a otros colegas. O sea,
Y yo pago impuestos, mis impuestos. Pero ¿sabe por qué? Porque esa es la manera que tienen los gobiernos de poderlo amedrentar a usted. O sea, lo que van a ir a ver es si usted le van a ir a contar las costillas, porque al final los impuestos son robos, don Raúl. Yo creo que aquí la población lo entiende. Mira, una vez me metieron en una lista, Salvador Narrala, escúcheme, Salvador Narrala, el actual ministro de Defensa, yo, Edras Amado López y 3 más que no recuerdo. Ahí que le mandan carta a uno y como dice usted, pero yo pago mis impuestos, pues. Pero, ay, esto es, te estás riendo, ¿va? No, pero es que, ya metiste al pobre Quique, vos. Es que ese es el tema. Y a Juan Carlos Icafi también lo metieron a ver. Estamos tan adoctrinados, o sea, aquí en las escuelas adoctrinan tanto a los niños que no puede cuestionar, o sea, aquí decir la realidad, que no es correcto, que usted no le preguntan si lo puede pagar, o sea, regresemos al ejemplo del impuesto a la bomba. Usted dice, pucha, yo no tengo trabajo, gracias a que Ricardo Maduro hace 20 años liberalizó el mercado de telecomunicaciones, tenemos internet y yo puedo usar Uber. Es la realidad, le guste o no le guste, es la realidad. Entonces, pueden usar Uber, ir a buscar un trabajo o pueden andar, digamos, en alguna de estas empresas que hacen entregas en moto, puede buscar un trabajo, algo que no se podía hacer hace 20 años, porque en lo privado, el mercado fue lo que abrió esas opciones. Si no, viviríamos como Haití aquí o probablemente Cuba, si siguiéramos que hay que rescatar un Dutel, es que un Dutel. El tema aquí, don Raúl, es que cuando usted quiere salir a trabajar, tiene que pagar una extorsión en bomba, de entrada. O sea, de entrada ya perdió. ¿Qué tal que en ese día el que anda taxiando no tenga ningún pasajero? No, de entrada ya perdió porque le tiene que pagar el gobierno. Le preguntaron si puede pagar, le preguntaron si quiere pagar. No le preguntan, o sea, que en el SAR hay alguien que está así, vaya, deme. Ajá, trabajó, ganó, a mí no me importa, deme. Ese es el problema, entonces tenemos que empezar por la raíz, que es justamente eso, porque la gente cree que los impuestos solo se pagan cuando uno va a hacer declaración al SAR. Los impuestos se pagan, digamos lo que decía aquí Julio y Samuel, poner una gasolinera conlleva un montón de impuestos. Traer un carro... Oiga, y qué cachimbo, gasolineras. Gasolineras y farmacias aquí, Dios, wow. Digamos. Agarremos el otro caso. Usted decía carros eléctricos es muy novedoso, no es que estoy en contra de eso, que en este momento no. Yo digo por pero le voy a dar otro ejemplo. Pero ahí sí estoy. Los taxis de gas. En ningún momento viene el gobierno y le dijo al taxista, mire, use gas. Realmente fue que el que anda taxiando, que es el que de verdad conoce el mercado, viene y dice, sí, y le digo, mire, el que anda taxiando, la señora que está allá afuera, don Raúl sabe más que muchos licenciados en economía, doctores en economía aquí en el país, es la realidad. El que anda taxiando viene y dijo, ¿sabe qué? Pucha, yo tengo un amigo allá en El Salvador o Guatemala que tiene un taxi de gas, ¿cómo será eso? Se empezaron a abrir talleres que le convierten el taxi a gas y empezaron a surgir gasolineras de gas, que solo son de gas. Entonces, sí, aplica también gasolineras. Entonces, en ese caso, fueron ellos los que encontraron la solución. Pero si usted se fija, si usted hablara con las personas, aquí le voy a darnos con la piedra en los dientes. Si usted trae personas que están en el sector transporte o los va a entrevistar al que anda en Rapidito, no los dirigentes, el que anda en el Rapidito, el que anda taxiando, el que anda en el Uber, el que anda en la moto, y dígale, ¿usted cómo siente que podría ser que usted gane más dinero? Pero normalmente siempre se trae a los expertos, y ahí me incluyo, no conozco de todo. Yo lo que procuro hacer, don Raúl, es que hablo con esa gente. Cuando ando en el taxi le digo, ¿usted qué siente que le ayudaría a ganar más dinero? Hace poco, no voy a hacer promoción ahí del podcast, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una muchacha que apenas tiene 20 años en, ¿Y usted cuándo se montó en un taxi? ¿Ah? ¿Y usted cuándo se montó en un taxi la última vez? Siempre que voy a reuniones. Ya dijo así. Ya no, uso Uber. La semana sí, la verdad es que yo días. también. La verdad es que yo prefiero muchas veces, porque no tengo chofer, entonces yo prefiero usar Uber muchas veces. No, mire, es que el tema yo prefiero usar Uber. A mí el Uber me encanta, Raúl. Sí. Me encanta. Yo cuando puedo... Y platica con el que va manejando. Voy platicando con el que va manejando siempre. Voy a agregar a lo que dice don Julio aquí, don Raúl. ¿Qué es lo que sucede con Uber? ¿Por qué a la gente le gusta Uber? Porque no anda efectivo, entonces no es tan peligroso que lo vayan a asaltar y usted tiene el nombre de la persona, la placa, el color del carro y el que maneja también tiene los datos de uno, entonces le da seguridad. Aquí perfectamente tenemos talento en Honduras ya hay aplicaciones también parecidas a Uber. Digo Uber para no tirar promo a una de aquí, pues, pero ya hay opciones en las que uno puede usar. De hecho, hay una reunión hace 2 días que anduve ahí. Yo creo que Samuel no sabía que me tenía que ir porque me estaba esperando mi Uber. Me dijo, ya te vas, sí, ando en Uber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el tema es que si usted habla con esas personas, le van a dar soluciones. Por eso le mencionaba, le mando un saludo a Cintia de la Cruz, a la bucera allá de la zona norte de San Pedro Sula. ¿A la qué?
La bucera, es una TikToker. Bueno, pero ella trabaja buceando, o sea, ella trabaja en un bus, sabe manejar bus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por No, qué? y si vos te fijas, Raúl, la cantidad de mujeres que andan manejando Uber ahora es impresionante. Pero ¿por qué surge? Porque empezamos a hablar de que los títulos en Honduras ya no le consiguen un trabajo, que lo que realmente, si usted lo que quiere es emprender, ya no tiene que ir a perder, o sea, sí, aprenda de finanzas, aprenda de contabilidad, aprenda inglés, todo lo demás, pero no es que tiene que estar ahí 8 años en una universidad para después no conseguir trabajo. Entonces, hay que cambiar ese paradigma, hay que reconocer los problemas que tenemos en el país para empezar a encontrar esas soluciones. La solución es, ya le di una, quítele el dólar a la super, quítele lo que resta en la regular, y no sé si la diésel todavía tiene impuesto, quítele el impuesto a la diésel, y permitamos que de aquí a que se dé esa crisis, a ver qué pasa con el aumento de los combustibles, pero yo le estoy proponiendo quítele todo el impuesto. Porque si empezamos a jugar que no, es que qué tal que suba 2 pesos, le voy a bajar nada más 2 pesos en el impuesto. O sea, no, quítelo de lleno, o sea, no tiene sentido. Reitero, Samuel, don Julio, don Raúl, para ustedes tiene lógica que tengan impuestos los combustibles. Que lo único que hace es quitar competitividad. Lo único que logras cuando le pones impuesto a algo. Por eso yo estoy de acuerdo. Mira, suscribo todo lo que acabas de decir y también lo que decía Samuel hace poco. Aquí tenemos esa cultura hegemónica de pensar que lo público tiene que ser gratuito. Mira, cuando lo dijo Samuel, yo me acordé de una vez que estuve en Beijing y andaba con una edecán que me andaba traduciendo las cosas del chino al español, ¿no? Guapa la chinita. No voy a comentar eso. El punto es que yo le preguntaba a ella si, por ejemplo, ella tenía un niño y entonces me comentaba eso. Y yo le preguntaba si su niño iba a la escuela pública. Y me dice, don Julio, aquí todas las escuelas son públicas. Porque es un país comunista. Ajá. Entonces no paga escuela. No, claro que sí pago, man. El hecho de que la escuela sea pública no significa que no sea pagada. Porque aquí tenemos esa distorsión cognitiva, ¿verdad? Lo mismo pasaba con la salud. Le digo, y cuando usted va al hospital, no, don Julio, aquí todos los hospitales son públicos, son del Estado. Son del Estado. Y entonces quiere decir que usted no paga la consulta. No, claro que pago la consulta. Entonces me puse, porque eso sucedió, recuerdo cuando estaba aquella famosa huelga de los médicos, del colegio médico, ¿te acordás? En el 2018 creo que fue, ¿verdad? En que decían hay que rescatar la gratuidad y la salud pública. Si es que en China, que es un país comunista, vos pagás por ir al médico, aunque el hospital sea estatal, ¿no? Entonces, tenemos que dejar esa mala forma de pensar porque vivimos en un mundo en el que todo tiene un precio. Y si vos no pagás por esto, si vos no pagás la escuela de tus hijos porque tus hijos están en una escuela pública, tenés la completa seguridad de que alguien está pagando por vos. Y ese es el gran problema del abuso, del uso del estatismo y del uso de lo público, ¿verdad? Porque nos hace pensar entonces, nos hace creer que nosotros tenemos derecho a tener todo de gratis, ¿verdad? Y eso no es así, porque todo tiene un costo, todo tiene un precio. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar esa forma de pensar, Raúl, y tenemos que empezar a buscar soluciones de largo plazo que permitan que situaciones como la que estamos viviendo ahora, con esta guerra, no nos afecten tanto, ¿verdad? Como no afectan en algunos otros países que tienen una cultura distinta a la nuestra. Voy a la primera pausa. Don Roberto Ramírez, ex viceministro de Finanzas, les dice: estimado, recordarle a los colegas que la economía es una ciencia social. Si solo vamos a seguir al mercado, eso nos limita a ser solo tomadores de datos y no de decisiones. No perdamos el debate social y filosófico de la carrera, sino la inteligencia artificial va a sobrepasarnos y hasta puede desaparecer la ciencia económica como tal. Raúl, como pueblo estamos dispuestos a pagar peajes, ¿ve? Otro tema, pero que las empresas inviertan y construyan, que no cobren sobre lo que ya se ha construido con dinero público. Una pausa, por cierto. ¿Van a seguir pagándole a esos de COVID o van a aumentarle el peaje a la gente? Es otro tema. Volvemos.
Quiero responderle al exministro de Finanzas, a don Roberto. Dele, ya, adelante, dele. No, es que no sé qué puesto tenía. No. Viceministro de Inversión y Crédito. Crédito e Inversión. No, ya no es. Anda buscando trabajo en el sector privado, me imagino. No sé si va a cerrar el Twitter o después de estar por venir. Pero él es el que dijo que si nosotros no defendemos, la ciencia económica no son una ciencia social, es que están en engaño. Usted estudia economía y no le enseña cómo hacer dinero, lo están escapando. Que la economía no es una ciencia de que Marx dijo y que el otro dijo, no, la economía es una ciencia que usted aprende de precios, de cantidades, que lo que usted está buscando es básicamente cómo crear valor en el mercado. ¿Qué ejemplo es de los mejores? Y aquí ustedes ya van viendo dando color, Ricardo Maduro, economista graduado de Stanford. Ricardo Maduro, de los empresarios más reconocidos en este país, si no me equivoco, creo que también Callejas, Carlos Flores, estudiados en economía, pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? Estudiaron en Estados Unidos y vienen y dicen, quiero poner un negocio, quiero aportar en el mercado. Entonces, él decía, si nosotros no defendemos la ciencia social, creo que él se refiere a esas cátedras de Marx que le enseñan en la Autónoma, que eso es una estafa aún más, o sea, me sacan impuestos para financiar la Autónoma para que le vayan a enseñar de Marx. O sea, no le enseñan a usted a hacer una declaración de impuestos, cómo poner un negocio, no, de Marx. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él decía, si no la defendemos, la inteligencia artificial nos va a quitar la carrera. ¿Y qué tiene? O sea, al final yo voy a tener que buscar otra cosa que hacer. Es algo sobre lo que no tenemos control. ¿Y qué tiene? O sea, sí. Es como que uno diga, no, mire qué barbaridad. Si qué barbaridad con los caballos, va como no podemos dejar que las carretas de caballos anden ahí, si no van a venir los automóviles y nos lo van a quitar. El correo. Eso pasó. No permitamos el correo electrónico en Honduras porque va a despasar. No, compa, mire, el que usted que mandó el comentario, que me pasa escribiendo ahí en Twitter, ahí le decía, porque dice, ¿y vos cuánto has pagado de lo que del ENE? Como para estar opinando. Todos los años, usted que nos está viendo, ha pagado 12.000, 13.000, 14.000 millones de lempiras para mantener rescatada al ENE a flote. Entonces viene y le pregunta a uno que cuánto ha aportado uno para mantener a la empresa a flote. Dios mío, dije yo. Y ese es el que defiende las ciencias sociales. Entonces, la ciencia económica, ahí donde denota que no entiende tampoco cómo funcionan los impuestos. Pero regresamos a lo que usted decía, don Raúl, aquí. Si la tecnología nos va a venir a reemplazar ciertos puestos para crear otros, bienvenido sea. Yo no le tengo ningún miedo, la verdad. Y es más, yo lo había propuesto. Usted puede sustituir la mayoría del staff que está en la CRE, en la Secretaría de Energía, puede eliminar gran parte del staff que está, por ejemplo, en el SAR, con inteligencia artificial, y yo le hago el reto, se lo vuelvo a tirar. Pague usted la suscripción de ChatGPT, de Claude, de cualquiera de estas, y dígale, y le voy a dar otro ejemplo que decía aquí don Julio, la ley de empleo por hora, que dicen que hasta después de Semana Santa. Dios mío, dije yo. O sea, 10 ahí no pueden hacer un trabajo tan sencillo. Dígale usted a ChatGPT, haceme una ley vos que agarre las mejores prácticas de El Salvador y Guatemala para poder competir con ellos y dame el documento. No, van a estar un mes, se van a ir de vacaciones y bien fresco van a... ¿Y qué sucede? La gente que tiene un negocio, que tiene un hotel, que quiere dar un trabajo que es temporal, no lo va a poder hacer, don Raúl. Entonces, sí, yo creo que la inteligencia artificial nos va a llevar a un camino que mucha gente le ha tenido miedo, que es en el que el Estado va a prácticamente desaparecer, porque yo prefiero ir a lidiar con un robot que se llame ChatGPT a estar lidiando con una persona que tuvimos en el gobierno anterior, por ejemplo, para que me esté poniendo un sello aquí, que me esté dando un permiso aquí, etc. Entonces, solo lo quería responder al comentario que hacía. Yo le diría a él, mire, aprenda, no sé, a hacer pan, porque si no sirvió ni de viceministro, y le tiene miedo a la inteligencia artificial, le va a ir bien difícil en el sector privado. De acuerdo. Solo no estoy de acuerdo con vos en que la economía sí es una ciencia social, simplemente porque trata de las interacciones sociales, económicas, ¿no? Financieras, simplemente por eso. Así es que ahí sí le meto un poquito de epistemología. Pero el punto es correctísimo. A ver, el error que comete el ex viceministro es pensar que economía tiene que ser Estado. Y aquí yo traigo algo que decía Jorge Luis Borges, que para mí es uno de los sabios, más grandes que ha tenido Latinoamérica en toda su historia, ¿verdad? Decía, el Estado es un mal necesario por ahora, ¿verdad? Y mira qué visión la que tenía ese hombre, ¿verdad? Por ahora. Porque eventualmente, como bien decía Kevin, el Estado va a desaparecer. Nos guste o no. O sea, aquí no se trata de que yo tengo preferencias o no por el Estado. El Estado va a desaparecer porque cada vez se va a ir haciendo más inútil en este tema de las interacciones sociales, ¿verdad? Pero es un motivo de otra discusión. Aquí estamos hablando de combustibles y de la crisis actual,
y de la forma en que tenemos que nosotros enfrentarla, la forma inteligente en que como sociedad tenemos que enfrentarla y qué cosas, como bien decía acá Samuel, tenemos nosotros que hacer incidencia para que el Estado también mueva inteligentemente y no nos afecte, no nos continúe afectando para esto. Samuel, ¿qué tan vulnerable es Honduras ante un aumento sostenido de los precios del petróleo a nivel internacional provocado por esta guerra en Medio Oriente? Mire, ve, hay un tema muy importante y yo creo que es donde la opinión hay que, como decía Kevin, hay que aportarla con datos. Realmente, y Kevin, yo le he escuchado de eso, datos mata relato. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la información sea pública, que esa trazabilidad de los precios desde las petroleras que están en el país, Chevron, Texaco, Puma Energy, desde ahí usted tenga la conciencia de cuánto están ganando en toda esta cadena de valor. ¿Dónde el Estado tiene que hacer? Empezar a regular esos precios. Pero ahí es donde se da el conflicto muchas veces del sector privado, que no hay una competencia legal, no hay reglas de claro, y uno se quiere saltar la tranca del otro, y eso realmente no puede ser discrecional. O todos en la mesa, o todos en la cama, en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esa transparencia. Yo por eso abogo mucho que ya tenemos una Secretaría de Energía, y que en esa Secretaría de Energía tenemos que tener clara esa trazabilidad. Hoy, por ejemplo, nosotros en el sector energético tenemos un portal que se llama cndods.com, donde usted puede ver cuánto cuesta el kilowatt hora a hora, 24 horas al día, 31 días al mes, en todos los nodos del país. Eso le da a usted ya entendimiento, que hay datos que usted puede generar un estudio actuarial para proyectar cómo sería en cuanto al tema energético, la proyección que si usted quiere vender energía, a qué precio debería producirla, a qué precio la puede vender y a dónde se puede colocar. Eso es lo que necesitamos, que el gobierno abra esa balanza. Pero si vemos hoy, ¿cuánto le cuesta a usted, por ejemplo, poner una gasolinera cada 500 metros? ¿Será o no será negocio que cada 500 metros haya una gasolinera? Que ahora hay tanta farmacia. Lógico, pareciera que la gente más bien se enfermara más, pero no es eso, son indicadores de mercado. Claro. Que básicamente hoy una farmacia se ha vuelto pulpería porque le venden ya comida, le venden agua, entonces es una economía de escala. Usted tiene una cadena, se imagina los costos de cuánto sería por comprar por 200 farmacias, cuánto le costaría comprar un medicamento, le sale sumamente barato. Y los costos operativos, energía, empleados, lógicamente ya se vuelve algo que usted lo traslada a su costo final. Entonces, ¿qué es lo que se requiere aquí? Básicamente, lo digo, que exista esa trazabilidad en el tema de combustibles, que eso es el llamado para mí en este momento, de que se pueda transparentar, que usted esté consciente que en cualquier parte del país, por ejemplo, en la zona sur es más barato porque usted entra por el el combustible, allá están los tanques de Puma y allá es más barato el combustible comparado a la zona norte, inclusive en Puerto Cortés. Entonces, esas cosas hay que verlas de que sea un poco más transparente. ¿Qué estrategias energéticas podrían implementarse a corto plazo para evitar que el incremento en el petróleo se traduzca en mayores tarifas eléctricas para los consumidores? Primer paso, reducir los impuestos, dejar los impuestos en cero. Pero me imagino que los del gobierno vos fuiste ministro de Economía, cuando oyen eso, ¿qué le pasa a ese Julio? Bueno, pero si es que ellos mismos están diciendo que van a bajar el gasto, Raúl. No, ya correcto, metieron una ley. Solo te digo lo que... Entonces, yo repito lo que dije el lunes, ¿no? en mi columna. Fíjate, le pusieron ley de reactivación económica. La única forma en que se puede reactivar la economía bajando el gasto es bajando también los impuestos. Pero si vas a bajar el gasto y te vas a embolsar los impuestos, no sé para qué, entonces no estás reactivando la economía. Entonces, primer paso en esta crisis es bajar los impuestos. Mínimo mantener el subsidio que tenía el gobierno anterior, pero si no, yo creo que lo ideal, lo eficiente, lo eficaz es bajar los impuestos. El gobierno anterior decía que financiaban a 800,000 familias pobres con este tema del pago de la energía. Si ustedes fueran funcionarios de este gabinete, ¿seguirían financiando a 800,000 personas? Mire, usted mire lo que pasó. El 26 de enero se eliminó el subsidio de energía gratis. Pero también se eliminó el subsidio al gas LPG. ¿Por qué brincó la gente? No se eliminó. No por la energía gratis. Brincó porque el gas LPG, el chimbo, subió 32 lempiras.
Eso fue lo que impactó, lógicamente, porque decían, no, las baleadas van a aumentar de precio, el pollo chuco va a aumentar de precio, e inmediatamente salimos y otra vez controlamos el tema del gas LP. Entonces, ¿qué le indica eso? Que el tema de energía gratis realmente no era un beneficio como tal. Ahora bien, a mí me escribieron dueños de barbería, emprendedores que sí recibían, puchica, 1.000 empiras, para ellos representaba, para su emprendimiento, representaba un auxilio, 1.000 empiras, 12.000 empiras, 1.000 empiras al mes, 12.000 empiras al año. Claro que para un emprendedor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Focalizar esa reactivación económica. Número uno, no es empleabilidad, no es enchambar gente, es generar emprendimiento, generar esa economía abierta de poder producir y legalizar un negocio. No es para que usted realmente pague tantos impuestos, es que también pueda acceder. Miren, el sector nuestro de energía, da tristeza ver que en nuestro sector, nuestra masa laboral, solo los que están dentro del sindicato de trabajadores del ENE tal vez pueden gozar de un beneficio y el resto, los que son contratistas, no pueden gozar de un buen instituto de seguridad social, no pueden gozar de un instituto de jubilación y pensiones. Y es gente que va a trabajar toda su vida en esto. Entonces, ese tema hay que irnos por sector. Yo abogo por mi sector, por cada empleado, desde que es vigilante, secretaria, administrativo, porque somos una masa laboral que necesitamos un mejor futuro de garantizarle vivienda, salud y empleabilidad, pero constante, que pueda esta persona realmente formarse una carrera, así como el ejército. Usted puede entrar de soldado y puede llegar hasta a ser jefe de la Fuerza Armada. ¿Pero por qué? Porque tuvo un proceso de casi 35 años y en el sector nuestro hay. Entonces, esa parte, y tal vez nos metemos un poco a estas discusiones, pero ¿por qué? Porque a lo que estamos llamados es, número uno, que en el caso mío, y vuelvo a decirlo, que la Secretaría de Energía, que es la que maneja la política energética, lógicamente tiene que ser un poco más enfocado en competitividad. Entre más actores hayan, más productos queramos vender, los precios van a tender a bajar. Vamos a activar la oferta, vamos a activar la demanda y va a haber circulante, que eso es lo que ocupamos, que haya circulante. Pero si todo se contrae, como pasó el año pasado, casi después del tema de las elecciones internas, o sea, todo el mundo todavía no se ha recuperado, ni en restaurantes, del conflicto que tuvimos electoral del año pasado y que necesitamos ahorita reactivar, si no, van a haber restaurantes cerrando, echando a la calle a la gente sin prestaciones porque están quebrando los negocios. Entonces, esa reactivación económica hay que ser bien enfocados en cómo realmente queremos hacerlo. Sí, aquí me dice el presidente de la Cámara de Comercio de La Ceiba, estimado Raúl, también es bueno quitar impuestos de introducción de los paneles solares y sus componentes para bajar la carga energética. También el ANE, ya que la misma es una bomba de tiempo. Esos son buenos beneficios para el pueblo. Yo le contesto a él. Sí, yo le contesto a él. De acuerdo, permítame, Samuel, solo corregir. El subsidio de energía gratis no se ha eliminado, eso sigue vigente porque es una ley, es un decreto legislativo 02-2022 que se tiene que reformar o derogar en el Congreso Nacional. Entonces, no lo han derogado. Lo tienen que, o sea, es una cuestión que la tienen que hacer en su tiempo, pero no es la urgencia realmente, don Raúl, para responder a lo que decía aquí el presidente de la Cámara de La Ceiba. Mire, Atlántida es un ejemplo perfecto de una joya en bruto que tiene nuestro país que no ha logrado crecer por culpa del ENE, por culpa del gobierno. Porque aquí otro indoctrinamiento que nos han dado es creer que el ENE trajo la luz a Honduras. O sea, en Honduras llega la energía eléctrica a finales de los 1800, para que lo sepa la población. Fuimos de los primeros países en el mundo en tener energía eléctrica. Teníamos electricidad en San Juancito, Santa Lucía, Tegucigalpa, porque allá había una minera. Si ustedes van ahí, le voy a hacer promoción a San Juancito, vaya, atrás de una escuela, ahí está la casa de máquinas abandonada, oxidadas las máquinas. Haga un pequeño trazo ahí en el río, va a encontrar la casa donde estaban las turbinas. Entonces, iba a la zona norte y estaban las bananeras que trajeron no solo electricidad, también trajeron trenes. Ellos son los que le dan mantenimiento. No había inundaciones porque ellos eran los que le dan mantenimiento al Lulú y todo lo demás. Entonces, sí había electricidad. ¿Qué es lo que sucede en el 57? Llega el comunista de Ramón Vida Morales y nacionaliza las empresas. ¡Ey! Le dijimos comunista a Hugo Chávez porque nacionalizó empresas en Venezuela y le vamos a decir que no es comunista por haber hecho eso. Entonces, nacionaliza las empresas, crea el ENE, crea este monstruo que nos ha tenido sometidos desde el 57 a la fecha, y al final, ¿qué es lo que termina pasando? Que si usted, aquí Samuel no terminó la frase de decir, imagínese que usted quiera vender energía, quiere comprar energía, sí, pero aquí todo es por la ENE. Si no es la ENE, es con nadie. Aquí el problema es que si usted quiere ir a La Ceiba, que tiene un gran potencial industrial,
El ENE le dice, no, ¿quiere comprar energía solo conmigo? ¿Y tiene? No, no tengo. ¿Quiere vender energía? Sí, pero a mí me la puede vender, pero yo no puedo pagar porque me la roba. Entonces, si usted liberara, empecemos con ese ejemplo, solo el litoral atlántico, libere toda esa zona de La Ceiba, todas esas ciudades para que ellos puedan encontrar sus soluciones, que si quieren hacer una cooperativa a las cámaras, poner sus propias plantas y venderse ellos mismos, le garantizo que tendrían un sistema mucho más eficiente, barato y sin pérdidas que el que tendríamos nosotros en el resto del país y le permite crecer, que es el ejemplo de Roatán. O sea, Roatán, a mí me impresiona cuando la gente dice, mire, justamente yo doy clases, no voy a decir la universidad, me decía uno de mis estudiantes, sí, yo me acuerdo, fíjese, Lick, que yo cuando estaba pequeño vivía en Roatán y siempre se iba la luz y ahora que fui ya no se va, me dice. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene en Roatán un sector, es 100% privado, Utila es 100% privado, las pérdidas en Utila, en Roatán, son del 10%, aquí son del 36%, no 38%, vamos a corregir ese dato, 36%. Entonces, ¿qué sucede? Que allá sí funciona lo privado, siempre ha funcionado lo privado, aquí el problema fue que nosotros nos sometieron con la ENE, no sé en cuándo se creó Ondutel, pero Ondutel, reitero, afortunadamente hace 20 años llegó el gobierno de Ricardo Maduro y dijo, no puede ser que el país se vaya a ir realmente a la catástrofe por culpa de Ondutel. Yo ni siquiera sabía que ellos tenían un monopolio por ley, o sea, solo ellos podían dar línea telefónica hasta el 25 de diciembre del 2020, me decía el doctor Mossi. Y yo dije, qué ridículo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hoy somos menos pobres como país porque tenemos telecomunicaciones que son liberalizadas y uno puede elegir a quién le compra el internet en su casa. Si no le gusta, puede cambiar de telefonía móvil, hasta puede usarlo de servicio financiero. Pero si usted se le va la luz en la casa, usted es el ENE o es nadie. Entonces, ¿cuáles son las soluciones aquí? Totalmente de acuerdo con quitar los impuestos para los paneles, para las baterías, porque ahora las baterías se han vuelto muy baratas. Usted puede ser hasta autosuficiente en su casa con baterías. Ese es uno de los grandes cambios tecnológicos del mundo. Todas el esas tema de cosas, acumulación de energía. Quíteles impuestos. Y por último, bien sencillo, don Raúl, deje que el sector privado resuelva sus problemas así como lo hacía antes del 57. Por ejemplo, llega una fábrica a La Ceiba y dice, pucha, yo aquí puedo poner una fábrica, vamos a decir, de carnes y aquí lo puedo hacer. Pero el ENE no me vende energía, me lo puede vender usted, empresa privada, Cámara de Ceiba. Pregúntele a él, ¿en cuánto tiempo ustedes le podrían resolver este problema a la industria si nosotros lo manejáramos? Y le va a decir, uy, 1 año por mucho, porque no van a dejar perder esa venta. Se va a Choloma, se va a Villanueva, San Pedro Sula. Hay ejemplos muy reales que lo voy a repetir hasta la saciedad. 2025 había una fábrica que se quería instalar en Choloma, recicladora, $40 millones de inversión que se terminó yendo para República Dominicana. ¿Qué sucede? Que cuando ellos llegaron, el ENE le dijo, no tengo para venderle. Ah, bueno, voy a ir a buscar un privado. No, si no es conmigo, no es con nadie. Si me muero yo, se muere usted conmigo. Entonces, esa fábrica se fue a Dominicana. Y mire, si la gente que ha visto a los pepenadores en la calle recogiendo latas, chapas, ellos dependen de esas fábricas de reciclaje. Ahí es donde ellos venden su producto. Entonces, genera no solamente empleo directo formal, genera otro tipo de empleo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Derogar esa ley de energía que está en el Congreso. Realmente, hay un dicho que dice, si el terreno es plano, ¿por qué tanto brinco? Solo hay que derogarla, ya tienen los votos, no sé qué es lo que están esperando. Deje que el sector privado encuentre sus soluciones. Si tiene miedo que el ENE va a perder clientes, no hay manera de que usted pueda perder un cliente que ni tiene. Es decir, esa fábrica que se quería instalar en Choloma no era cliente del ENE, se fue a Dominicana. Entonces, todo empresa que quiera venir al país a instalarse, déjelo que busque sus propias soluciones y poco a poco usted va a ir resolviendo el problema de energía eléctrica. Pero aquí el obstáculo de Honduras para los próximos años se llama Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ingeniero. Mire, yo quiero aportarle algo y por eso vuelvo e insisto. La Secretaría de Energía tiene un registro público para empresas que se van a dedicar a lo que es la venta y suministro de paneles. Tiene que registrarse para que usted pueda obtener una certificación de estar inscrito y cuando usted importe pueda presentar esto a la unidad de franquicias de la Secretaría de Finanzas y le puedan exonerar. ¿Cuál es el problema? La burocracia. Lamentablemente, en el tiempo que usted quiere... dijiste un montón de vueltas ahí que yo no daría si me pusiera Exactamente, inventiva. ese es el problema, ¿verdad? Que el tema es registrarse. Ahora, ¿por qué es importante registrarse? Porque también no puede estar usted poniendo un panel solar o un inversor en su casa y que no esté certificado y que después le agarre fuego, porque lastimosamente sucede eso. Entonces, hay control, tiene que haber control para que haya competencia, pero también
La agilización administrativa es que para un proceso que usted, como dice Kevin, lo puede digitalizar, ¿ok? Si ustedes se recuerdan, en la pandemia empezamos a sacar los salvoconductos para poder usted operar. Entró al portal de la policía y usted llenaba en línea y automáticamente en un día les acaban ya su salvoconducto y usted podía ya moverse. Entonces hay cosas en pleno siglo XXI que tenemos que, por favor, si hablamos de simplificación administrativa, exacto, ya estamos cerrando secretarías. Ahora acortemos los procedimientos. Si usted no ocupa 10 personas para ir, no, que la firma de este, que la firma el otro, que otro departamento, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer si usted lo puede digitalizar? Entonces, para la Ceiba, ¿qué es lo que tenemos? Lógicamente, ¿quién es el dueño de la transmisión? La empresa estatal, y bueno, eso está monopolizado. La única empresa de transmisión en Honduras es la ENE. ¿Quién es la única empresa distribuidora de energía? Es la ENE. Ahora, si yo vengo y pongo mi propia planta de producción, yo necesito garantizar potencia. ¿Y la potencia cómo la garantizo? Con energía térmica. ¿Cuánto me costaría la energía térmica? Casi 25 centavos de dólar. ¿Y cuánto yo quiero pagarle a ENE? 16 centavos. Y si le pago, porque mucha gente lastimosamente roba. Sí. Entonces, hay que poner mano dura en esto. Y se los digo, el principal tema, hay una cultura. El hondureño no puede seguir teniendo una cultura. Lo bueno atrae lo bueno. ¿Qué necesitamos nosotros? Liberación de mercado. ¿Qué necesita esa mujer que se levanta de su casa y va a vender tortillas? Que el transporte público funcione, que no la asalten en el bus, que no le roben el teléfono, que no le extorsionen. Pero ¿qué pasa? Con todo respeto lo digo, dentro de la misma policía, dentro de las mismas instituciones, ahí están las personas que lastimosamente se prestan a la extorsión, que se prestan al robo. Entonces hay que hacer una depuración y eso hay que sanearlo. Vamos de vuelta ahorita a lo que es el tema energético. Ahorita me pasaron del dato. El costo del barril ahorita, del combustible búnker, de nuestro sector generación de energía, aproximadamente $60 el barril. ¿A cuánto pudiera llegar si se sigue escalando este problema en Medio Oriente? A $100. Estamos hablando casi un 67% de aumento que puede haber. Eso definitivamente no lo va a poder diligenciar el Estado con subsidios. Se va a impactar a la tarifa. ¿Pero por qué hoy estamos pagando eso? Porque ahorita la generación térmica, en 12 años que tenemos de una nueva ley de la industria eléctrica, no hemos hecho licitaciones para energía renovable. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser competitivos si dejamos pasar 12 años y no hacer llamados a licitaciones para energía renovable? Donde el país tiene los recursos, donde también ha habido un abuso en la socialización de los proyectos, tanto del sector privado como de las mismas comunidades, que no han permitido que los proyectos se puedan diligenciar. Y vamos a hablar claro, de ambos lados ha habido también que hay que venir y poner control. Pero, ¿cuál es el problema? Usted no sabe la mora que existe de proyectos. Estamos hablando que si en este gobierno pudiéramos nosotros invertir en el sector energético, son cerca de 6.500 millones de dólares que podemos atraer de inversión. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque las políticas no son claras. Cualquier inversionista, cuando mira que el sector de energía en el periodo pasado introdujeron una ley donde la ley dice que la ENE es la única comercializadora de energía al SIM, te dice no, eso está monopolizado y yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque usted mira que la ENE tiene una alta mora de pago y no le da certeza. Entonces ahuyentamos la inversión. Entonces tenemos que, si vamos a trabajar, hay que trabajar dando un paso a la vez. O sea, 4 años, se los digo honestamente, pasan rapidísimo. Y en ese aspecto del sector privado no nos podemos quedar parados. Un proyecto, Raúl, y discúlpeme con esto, un proyecto de generación de energía, el mayor sacrificio es financiero. El 70% de un proyecto se va en costos financieros. ¿Qué necesitamos entonces? Bajar las tasas. Y este es un llamado para las instituciones de jubilaciones y pensiones del país. Ya no pueden seguir solamente colocando dinero en la banca, que les paguen pocos intereses. Tienen que volcarse al sector de energía. Es una gran oportunidad. Son fondos de pensiones, son hondureños, tienen que garantizar las jubilaciones a 20 años. ¿Qué mejor que le puedan dar de rentabilidad al sector de energía? ¿Pero cómo? De manera clara, para que no pongan en riesgo tampoco las pensiones de sus gremios. Pero sí es importante activar esto y el sector bancario tiene que ponerse también más competitivo. A usted, para que le den una tarjeta de crédito, se lo digo, se la dan pero sin verle mucho el récord, pero para prestarle para un negocio no le prestan. Y si le quieren prestar 30%, 18, 28% de intereses. Entonces, ¿cómo vamos a incentivar así la economía? Bien, una pausa luego con don Julio.
Desde una perspectiva económica, ¿qué consecuencias podría tener para Honduras una alza prolongada en los combustibles en sectores claves como transporte, producción de alimentos y costo de energía? Volvemos. Le va a pasar las de Marvin Ponce. Desde esa perspectiva económica, consecuencias para Honduras, Julio, de esa alza prolongada en los combustibles, ¿qué pasaría en transporte, producción de alimentos y energía? A ver, primero, mira Raúl, hay que entender algo porque vos hiciste una pregunta anterior que la contestaron mis dos colegas, pero yo quería agregar algo adicional que no dijeron ellos. ¿Debe mantener la ENE el subsidio? A ver, es contrarracional poner a subsidiar a una empresa que está quebrada. ¿De dónde? Si no tiene dinero ni para ella. O sea, Claro. tiene pérdidas. Eso por un lado. Por otro lado, en Honduras todavía el 20% de la población no tiene acceso ni a la energía eléctrica, ¿no? O sea, bien lo dijo Kevin, la energía eléctrica aquí al país es una tecnología del siglo XIX. Fíjate qué interesante. Y hace esta comparación, Kevin. La tecnología, la electricidad, la energía eléctrica es una tecnología del siglo XIX. La telefonía celular es una tecnología del siglo XXI. Y en Honduras tenemos más de 100% de cobertura en celular y todavía hay 20% de la población que no tiene acceso a la energía eléctrica en Honduras. Imagínate, hay más de 100% de la población en Honduras tiene acceso a una tecnología del siglo XXI y hay un 20% de la población que no tiene acceso a una tecnología del siglo XIX. ¿Y quiere que le agregue un dato? En Tegucigalpa usted tiene 500.000 medidores para la energía eléctrica y solo tiene 100.000 medidores para el agua. ¿Cómo usted quiere controlar entonces los servicios públicos? Ok, entonces voy a eso. Hay 20% de la población que es la más pobre seguramente, porque si vos no tenés ni energía eléctrica en tu casa, estás entre el 20% más pobre de la población, ¿verdad? Claro. Que no es beneficiaria de ese subsidio. Entonces, correcto. Aquí decía Samuel, hay que focalizar el subsidio. Sí, ¿cómo lo vas a focalizar en ese 20% si ni siquiera tiene acceso a la energía? Entonces, que no me vengan con el cuento vendiendo de que ese subsidio era para la gente más pobre, ¿verdad? Porque no es cierto. Yo te puedo decir cuánto pago yo de energía. Se van a asustar ustedes. Hay un subsidio, y lo quiero aclarar, hay un subsidio ya en la tarifa. 1.200 lempiras pago yo de energía. Sí. ¿Por qué? Estoy subsidiado. ¿Tenés algún pegue? No. Ahí me llevo. ¿Tiene estufa de gas o eléctrica? Eléctrica. Ok. Tengo calentador de agua en mi casa. No sigas diciendo eso. Sí, no, ya te van a ir a buscar los de ENE. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque es increíble la distorsión de precios que hay en este país y es lamentable. Yo lo lamento, ¿sabes por qué? Porque yo ¿Dónde vivís para pasarme? No te voy a decir el nombre porque me van a buscar. Pero es lamentable, ¿sabes por qué? Porque yo debería de pagar más energía. Claro. Ahora, el punto acá es la distorsión de precios en este país llega a tal grado que los que deberían de pagar no pagan y los que deberían de recibir energía no la tienen tampoco, ¿no? Los más pobres. Entonces, ¿a quién va a afectar más? ¿Cuáles son las consecuencias económicas de esta crisis, Raúl? Más pobreza extrema. Empezar por ahí, ¿va? Si ya tenemos 40% de pobreza extrema, si esto persiste y no tomamos medidas inteligentes, vamos a llegar a 50, 60% de pobreza extrema en el país. Nos vamos a haitianizar, como decía Kevin hace poco, ¿no? Si seguimos en esta deriva. Si no se hace algo, si no se dan los incentivos para que seamos nosotros por nosotros mismos quienes busquemos la solución a los problemas y vamos a seguir dependiendo de una empresa quebrada, como la empresa de energía eléctrica, o de precios atascados que impiden el desarrollo de la productividad, porque están cargados de impuestos, porque son servicios con una elasticidad muy pequeña, entonces el gobierno te pone los impuestos ahí porque sabe que necesitas comprar gasolina, que necesitas comprar diésel, que necesitas comprar burken, entonces ahí vamos a seguir aumentando la pobreza en este país y precarizándonos todavía más, con más desempleo, con menos inversión y con menos confianza. Lo otro, la producción de alimentos, costo de energía, transporte. Consecuencias que podría tener una alza prolongada de esto.
Bien, mire, ven, por lo menos en la tarifa eléctrica. ¿Cómo funciona el cálculo de la tarifa eléctrica? Este trimestre que estamos de enero, febrero, marzo, se hizo en base a precios de energía que fueron del trimestre anterior, octubre, noviembre, diciembre. Ahorita en marzo ya estamos diligenciando los costos de generación base de lo que tenemos de energía. El impacto de estos movimientos del combustible no se va a ver reflejado en este próximo trimestre, que sería el segundo Q de este año, que comprende abril, mayo, junio. ¿Dónde realmente se va a ver el impacto? Es julio, agosto y septiembre. Ahí va a haber el impacto. Entonces, lógicamente, si ya sabemos cuáles son las reglas del juego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, activar el tema. Uno, no podemos seguir subsidiando el tema energético desde el punto de vista que no refleja realmente un beneficio. Ya de por sí, ya le iba a explicar de esto, en la factura eléctrica, de 0 a 50 kilowatts, el precio de kilowatt hora por la Empira es 28% más barato que el costo del kilowatt normal. ¿Qué podemos hacer? No regalar, es que mire, es mala palabra regalar. Las cosas tienen un costo y en este momento el 80% de la producción de energía del país es del sector privado. ¿Y quién la distribuye? El sector público. Entonces, ¿cuál es la distorsión? Al sector público no le cuesta esa energía, a quien le cuesta producirla es el sector privado, pero quien la distribuye y la cobra es el sector público. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las redes de distribución, a nivel de Secretaría de Energía, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que busca un empresario? Una concesión, pero aquí cuando usted habla, vamos a concesionarle a un privado, ya todo el mundo sataniza, no, que van a robar, que las cosas van a ser más caras. Romper ese paradigma mental es lo que necesitamos. Un circuito de distribución, usted lo puede empezar. ¿Cómo se hizo con el agua? Se municipalizó. Hay empresas de agua y no tiene problema porque el Sanadá no podía diligenciar el agua potable a nivel nacional. Entonces hay que buscar cómo podemos nosotros descentralizar la empresa distribuidora de energía y no es privatizando, es simple y sencillamente. Hay un circuito de distribución, se hace un justiprecio, se mira cuánto realmente tiene ahorita de valor, ponemos cuánto requerimos invertir y venga, concesionado a una empresa. Usted se va a encargar de invertir, de repotenciar el circuito, de darle servicio, de cobrarle a la gente y ¿sabe qué? Lo que yo antes ganaba y quería subsidiar, se lo voy a trasladar al abonado final, pero de una manera eficiente. Pero no es mala palabra y mal mensaje estar hablando de regalar las cosas cuando tienen un precio. Uno, con todo respeto lo digo, 900,000 familias que le regalaron la energía el gobierno pasado no le sirvieron para sumar 900,000 votos. ¿Por qué? Porque al final el pueblo no valoró el tema que le regala energía. Valoró otros indicadores de la percepción que teníamos de la economía de nuestro país, que no estábamos creciendo. Entonces, no agarremos el tema de la energía para politizarlo, ni el combustible ni la energía eléctrica. Por favor, tenemos que diligenciar esto porque esto tiene una trazabilidad en los costos de producción, en la eficiencia y en la medida que nosotros podamos despolitizarlo y volverlo, como dice Kevin, abierto, competitivo, ya el economista aquí, don Julio, puede decirme cuál sería el impacto en los costos y beneficios que vamos a tener. Entonces necesitamos, uno, no tener esa mentalidad de empleado que lo que quiero que me contraten para que llegara en la mañana y lo primero que hago, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? Para estar con el teléfono ahí, no, es producción, necesitamos producción, medir la producción por hora del personal, que eso es lo que realmente nos va a ayudar a producir bienes y servicios de calidad y poder exportar no inmigrantes, traerlos de vuelta y reactivar nuestra economía en nuestro país a lo largo y ancho. ¿El plan de ahorro energético que analiza el gobierno es suficiente para impulsar políticas más estructurales, disminuir la dependencia de esos combustibles importados? No, nada que haga el gobierno va a resultar y la realidad que haga el gobierno va a resultar. Y aquí voy a ahondar nada más en lo que decía. Nada que haga el gobierno va a resultar. No, porque el gobierno difícilmente entiende, o sea, que el problema es que el gobierno piensa en la solución para el afectado y no le pregunta al afectado qué es lo que usted necesita para resolverle su problema. Entonces, cuando regresamos al tema del subsidio que mencionaba Julio, lo que ha generado gran afectación es que se le cobra al sector productor, al que produce huevo, carne de pollo, leche, se le cobra un plus de un 10%, es decir, si usted pagaba 18 centavos de dólar en su empresa, ahora paga 20 para esos 2 centavos agarrarlos y después irlos a regalar, ¿verdad? Hay una frase ahí que dice, no lo voy a decir, pero es bien fácil saludar con sombrero ajeno. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Venía y le cobraba al que le produce la comida
para ir a regalar la energía eléctrica. Entonces nos encareció la comida a todos, incluyendo ese 20%. Le agradezco a don Julio haberlo mencionado y lo felicito porque es que ese es el punto desde que inició todo esto. 20% de la población hondureña, que son un poco más de 1 millón de personas, que no tienen acceso a energía eléctrica, son los que realmente están en esa situación de pobreza. El subsidio a ellos no les iba a beneficiar en nada, nunca les ha servido de nada. Entonces, aquí lo que hay que corregir primero es dejárselo de cobrar a la empresa privada. Creo que aquí en su canal don Raúl ha de pagar un pistal. Solo en ese subsidio adicional le aumenta los costos. Usted ya no puede contratar más personal porque tiene un costo adicional que no tenía. Ese es algo que hay que corregir. Y en el tema del ENE, privatizándola es el único camino. Hay que regresar a lo que teníamos antes del 57. Y le voy a dar un ejemplo puntual. ¿A usted le gustan los datos? El sector privado ha resuelto todos los problemas que ha tenido en los últimos años el sector eléctrico. En el caso de la zona norte le voy a dar varios. Se invirtieron más de 200 megas del 2021 al 2025, don Raúl, de empresas sin contratos. O sea, ellos lo que hicieron fue, aquí hay una industria que necesita energía y yo me voy a poner aquí 150 megavatios solares, otros que son de búnker, otros que son de otras tecnologías. Pero voy a ir un poco más atrás, que yo sinceramente creo que debería de promocionarse mucho más. Hace 10 años, Gildan se iba a ir de Honduras. Yo creo que usted conoce ese caso, don Raúl. Se iba a ir de Honduras Gildan, 20,000 empleos. ¿Por qué razón? Si usted puede ir a hablar con ellos. Todos los años, ¿verdad? Ellos iban a irse básicamente porque tenían 800 fallas por año del ENE. La energía era cara, de mala calidad y nunca le resolvían. Entonces, ¿qué sucedió? Finalmente hicieron ellos un contrato privado con una cementera que les construyó la planta. No solo la planta, construyó una línea privada. Entonces, gracias a que esa planta, que es de carbón, que es el combustible más barato para generar, por eso a Guatemala nunca la vamos a ganar, porque Guatemala produce con carbón. Aquí todavía tenemos ambientalistas que no son nacionales, que son esos europeos que andan hablando de que el cambio climático. Entonces, ellos son los que han conllevado que el país satanice una tecnología versus otra. Lo que nosotros necesitamos es suministro barato. Entonces, esta planta, que es de carbón, construye la línea con Gildan y 10 años después aquí seguimos. Es más, vende más barato que el ENE, el servicio es mucho más eficiente. Entonces, yo ahí sí discrepo con lo que decía Samuel. No hay necesidad de concesionar nada. Usted le puede decir, hey, sector privado, los retos que ustedes resuelvan el problema. Ustedes solos construyan sus propios circuitos de distribución. Ustedes solos construyan su propia línea de transmisión. Construyan sus plantas y suministrenle a la industria. Yo no me voy a meter en nada. Le garantizo que en 2 años usted ya está resolviendo el problema en Choloma, en el litoral atlántico, en la Ceiba. No hay, más bien, concesionar, fideicomisos, ese no es el camino. El camino es liberalizar totalmente y luego privatizar el ENE, porque el problema del ENE aquí, don Raúl, es el mismo de don Dutel, que son empresas que siguen chupando impuestos, lo que decía aquí don Julio. ¿Cómo vamos a hablar de reducir el gasto si esas empresas siguen ahí, que están enchambando gente? Entonces, el que se opone a la privatización no es la población hondureña, es el político. Y aquí lo voy a resumir nuevamente. Son 4 cosas que no le gusta de la palabra privatización al político tradicional. Primero que todo, no puede dar contratos, ya sea en el Seguro Social, en el ENE, en lo que usted quiera. No le puede dar contratos a sus amigos. 1. Por lo tanto, desaparecen los contratos sobrevalorados, contratos leoninos. En El Salvador, en Guatemala, en Panamá, el Congreso no aprueba los contratos de energía. ¿Qué dato más interesante? Usted no va a escuchar noticias de contratos de emergencia. Número 2, no pueden chambar activistas políticos. No les gusta tampoco. Número 3, no pueden andar regalando cosas que no les pertenecen. ¿Usted hace cuánto no ve que ande diciendo, hey, empresas de telecomunicaciones vayan a regalar sus teléfonos? Todo Honduras tiene que tener un iPhone. ¿Por qué no lo escuchamos? Porque ahí ya no lo pueden hacer porque eso no es público, es privado. Y la número 4, la más importante, y regreso al ejemplo de Utila con Roatán, que la población lo sepa, que lo conozca. En Honduras, el 36% de la producción que tiene la ENE no se está facturando por tema técnico y no técnico, en gran parte es por robo y hurto. Pero si usted se va, aquí agarra un ferry y cruza el mar, va a llegar a Roatán y va a llegar a Islas de la Bahía y allá el porcentaje de pérdidas es del 10%, en robo es 0, en Utila utilizan prepago. Entonces, lo privado es mejor que lo público ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces, si queremos cambiar el país, la ENE es el principal reto y tenemos que dejar que la empresa privada sea la que resuelva el problema. Le cierro con un ejemplo. Si usted aquí a la par tuviera una fábrica que se quiere instalar y le dice, no hombre, yo me voy a ir a otro lado porque ayer estuve sin luz toda la tarde.
y usted dice, ¿sabe qué? Yo podría aquí poner una batería, un pequeño motor y algo, yo lo voy a vender. Y usted, don Raúl, perfectamente le puede resolver el problema a esa industria. Entonces, esa es la diferencia entre lo público y lo privado, que el que está en lo público no le cuesta nada, lo que es de todos es de nadie. Entonces, nunca va a tener un incentivo de resolverle los problemas a la población hondureña. Dice que quería aportar algo ahí, y en la parte de cuando usted constituyó la empresa estatal, dice que es sin fines de lucro, pero también se nos olvidó que tampoco es con fines de pérdida. Entonces, llevar ese mensaje, lógicamente es porque tal vez para un empresario no va a ser rentable ir a ponerle la energía a una montaña donde hay tal vez solamente 10 personas. Entonces, tampoco es que para la empresa pública es que va a ser rentable, es que no va a ser rentable para nadie, pero alguien tiene que absorber, lógicamente, y diligenciar estos costos. Un ejemplo, por ejemplo, la represa de multipropósito del Tablón, 300 millones de dólares que el Banco Centroamericano se los puede prestar al gobierno de Honduras a través de una empresa. No es para generar energía, es para controlar el tema de las inundaciones. ¿Cuánto representa eso en reactivación de tierras en el Valle de Sula, en el sector de La Lima? Estamos hablando casi de 3.000 hectáreas. Si usted hace un balance, esas 3.000 hectáreas que hoy usted no las puede producir al 100%. Colonias que no pueden ir a un banco a empeñar su casa para conseguir dinero, para poner un negocio, porque son zonas inundables y la banca le va a decir, no le puedo prestar dinero. Entonces, son esos grandes proyectos que necesitamos. Entonces, al final, hablamos de combustibles, pero ¿qué es lo que vemos en el combustible? Ese control de precios, esa participación del Estado que no genera competitividad, al final, ¿quién la termina pagando? El usuario final. ¿Qué es lo que debemos abogar como una trazabilidad? Vayamos replegando al Estado, dejemos de politizar los servicios públicos y, si bien es cierto, ocupamos los públicos, pero ocupamos un público que realmente funcione y compita con lo privado. Pero ¿cómo va a competir? No cambiando autoridades y personal cada 4 años. Mire, las instituciones del Estado se debaten más en pagar demandas, en embargos que le hacen por temas laborales y no por temas de inversión. Entonces, estamos hablando que hace poco embargaron casi 4.000 millones de dólares. Oigan esto, lo que dije Alfredo Escobar. Buenos días, excelente programa. Ojalá los 3 panelistas fueran funcionarios del gobierno. No, hombre. E implementaran todo lo que han expuesto para que arranque este país. Saludos y bendiciones. Si el gobierno se hace a un lado, creo que sí lo podríamos implementar. Ahí solo voy a hacer una pregunta aquí a Samuel. ¿Y cómo van a gobernar si el gobierno se hace a un lado? Explíqueme. Lo único que tiene que hacer el gobierno, Raúl, es proteger la propiedad privada, que eso incluye la vida, y eso es todo. Pero si usted acaba de decir que el gobierno se haga a un lado, explíqueme eso que no lo entendí. Mire, en el caso de energía es el que le comenté. Solo le iba a hacer un comentario a Samuel. Esos problemas de las demandas no los tendría si tus empleados fueran ChatGPT. Pero bueno, en el tema de llevar la energía a la montaña, la ENE ha sido pública por los últimos 50 y pico de años. ¿Le han llevado energía a la montaña a la gente? No, entonces el tema es ese. Tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que dejar atrás eso que nos indoctrinaron en la escuela, que los impuestos es un deber estar pagando esa cuestión, que dependemos del Estado para resolver los problemas y que el ENE nos tiene que dar cosas o resolvernos las cosas. Usted me preguntaba qué implica hacerse a un lado para el Estado. En energía ese es el mejor ejemplo que yo le comenté ahorita, el de la cementera. Así como ese ejemplo, hay otro también en Villanueva, Samuel lo conoce, una fábrica de plásticos que no tenía cómo resolver su problema y pusieron su propia planta y le resolvieron el problema a la gente que está en Villanueva. Mucha de la población que está ahí, que ahora yo vi que creció en restaurantes, le deben a esa empresa, que no voy a mencionar el nombre ahí, que me pasen pautas si quieren, pero ellos resolvieron el problema en Villanueva porque tenían un problema propio y dijeron, a mí me sobran 5 megas, creo que eran 7 megas, los voy a dar en el circuito. Entonces, sin contrato, si usted se va a diferentes partes del país, hay plantas solares, sin contrato, don Raúl, el caso de la cementera es otro, hay otra de una maquila que es de búnker, ellos resolvieron su problema, pero también le venden esto. Cuando yo lo vi, yo dije, pucha, así debe haber sido Honduras en 1890, cuando llegaron las bananeras y todo eso. O sea, ellos ponían su planta y le vendían energía eléctrica a San Juancito, a Valle de Ángeles, Santa Lucía, Tegucigalpa, se iban a la zona norte y tenían electricidad, se iban a las islas de la bahía, tenían electricidad. Entonces sí, puntualmente, si el gobierno se quita y se hace a un lado, yo mañana mismo pongo paneles en mi casa y una batería. Y es más,
yo le voy a ir a vender a mi vecino, Le pero cuento que se haga a algo, un le lado. cuento algo. Ajá. A ver, ¿en qué año? Yo tengo un amigo que es ingeniero eléctrico. Pusimos una oficina en el Centro Comercial Centroamérica. Vendíamos inversores. Recuerdo que Nelson Icona me compró uno. En 20.000 lempiras lo vendíamos. No, yo le he buscado. Vendíamos inversores en aquel tiempo. Ya solo falta que me digas que Dice- tiras las cartas también. ¿Cómo hubiese seguido ese tiempo, don Raúl, Pero si dame Lenin nunca mérito. se hubiera metido? ¿Cómo dice? Vaya, si Samuel quiere el día de mañana poner un panel en su finca, que vaya a tener varias ahí con vacas, pero le quiere vender a un vecino o quiere empezar a producir lácteos, no lo puede hacer porque el Lenin no te lo permite. Le voy a agregar algo a ese proyecto que dice Kevin en Villanueva. Entonces, ¿cuál fue la participación de la Comisión Reguladora en esa operación de Villanueva? Que estaba llegó a cobrar casi, o permitió que cobraran y pagar esta empresa generadora más de 20 millones de lempiras en peajes cuando no era necesario porque están en el mismo punto. Ese empresario privado se fue para atrás como Condorito cuando le pasaron una factura que tenía que pagar un peaje para poder retirar energía cuando la planta está ahí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos las leyes, no les diligencian. Contar más de esa historia, Correcto. que eso es interesante. Entonces, ¿qué pasa? En ese pequeño núcleo, ellos pudieran haber comprado inclusive energía renovable, porque la planta era térmica, energía renovable, hidroeléctrica, de otras zonas del país, si el peaje también fuera más eficiente y si la planta generadora no viera que tiene que ir al Estado a venderle esa energía, sino que la puede vender directamente. ¿Pero por qué? Porque el gobierno anterior canceló la figura del agente comercializador. Hay una mala interpretación en ciertos actores del mercado. Esperemos que ahora que están entrando nuevos comisionados a la CRE puedan hacer un trabajo de empezar a sensibilizar más las reglas, los reglamentos, las normativas, porque necesitamos ser competitivos. O sea, ¿sabe cuál es el problema de esto, Raúl? Que muchas veces al funcionario no le duele el bolsillo de las decisiones que toma. No le Al duele, funcionario no le duele. Nunca le ha no dolido, le creo duele yo. meter un expediente en un escritorio Nunca. y le llegan a preguntar, ¿y tal cosa? No me acuerdo, fíjate que no lo han venido y él lo tiene engavetado. Entonces, mire, yo creo que este es un tema, si usted va a ir a trabajar a lo público, sea incidente. Mire, como dice mi amigo aquí en su programa, sea irreverente. O sea, no se vaya a acomodar a esa cultura. Marque la diferencia, haga que lo público sea eficiente. No llegue como a la hora, mire, ¿sabe cuál es en las instituciones públicas la hora de mayor tráfico? A la hora de marcar la salida. Desde 5 minutos atrás, y mira aquella gran fila, la gente marcando. Óigame, eso que usted le dé a su empresa, institución, una hora más, pero cumpla con su labor, póngase un estándar de alto prestigio, porque muchas veces va a trabajar en lo público un tiempo, pero después va a volver a trabajar en lo privado, y si no viene con una mentalidad renovada, ser eficiente y como dice Kevin, agregar valor. Esto es de agregar valor, no es de ir más bien a entorpecer las cosas, a restarle valor, a atropellar que el beneficio de Julio, de Raúl y de Kevin, por ejemplo, es la energía. Bueno, si yo tengo un panel solar en mi casa y tengo un excedente, Raúl, vos vivís en un apartamento, no puedes tener panel, ¿sabes qué? Dame tu medidor y yo te voy a transferir de mi energía a tu medidor. Blockchain, eso se puede hacer. Correcto. Pero ¿por qué no lo hacemos? Falta de voluntad. Entonces, hay cosas que tenemos que empezar a torpedear desde estos foros y mandar un mensaje de que no es atacar lo público, es simple y sencillamente, hey, busquemos soluciones inteligentes, como lo dijo don Julio, busquemos soluciones inteligentes y podemos hacerlas. Gracias, ingeniero. Nos vamos. Se pagaron 700 millones de lempiras para equipo médico y tecnología al seguro y hoy no hay energía para que funcione. Es increíble. Nos vamos. Gracias. Mensaje. Lo Sea privado es irreverente, mejor que lo irreverente. público. Lo privado es mejor lo público. Ayer, mañana, hoy y siempre. ¿Lo privado? Es mejor que lo público. Ok. Don Julio. Cierro con la frase de Thomas Friedman en el New York Times sobre la guerra allá en Medio Oriente. Medio Oriente. Todo y su contrario es posible. Así es que, ojo, ¿no? A ponerle cuidado. Gracias. Tema energético esta mañana, combustibles. Así está el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.